Y del último, dejé a propósito el de subasta, porque es el tema más complejo de quizás, no porque sea difícil, porque no es difícil, pero es el más complejo de entender vía resúmenes. Mi idea era dar más de una clase por Zoom, pero bueno, como el titular utilizó uno de los días que me correspondían para hablar del caso de Torres y Liva y el viernes no pude, en principio terminaría hoy. No obstante, me dijo la doctora Rieta que martes, miércoles y jueves les va a subir a YouTube un presi con audios y el jueves va a subir un formulario Google con una prueba piloto de cómo sería una prueba, un examen, que es aparentemente lo que vamos a utilizar, todavía no está del todo definido, pero el jueves van a tener una suerte de simulacro, breve simulacro con preguntas sobre medidas cautelares. Agustina, por favor, silenciar el micrófono. Así que si no llego a terminar hoy, en principio mañana a la noche podría seguir dando clase, pero espero terminar hoy porque tengo demasiados compromisos, así que vamos a arrancar. Juicio ejecutivo. Ustedes vieron con la doctora Kirchner en la bolilla 14, que era la previa a la mía, que los títulos ejecutivos podían ser completos o incompletos. Aquellos títulos ejecutivos incompletos requerían de un recaudo previo a poder interponer la demanda ejecutiva, que era lo que se llama preparación de la vía ejecutiva. No voy a entrar en detalle porque ya lo vieron. Una vez preparada la vía ejecutiva, en un caso de título ejecutivo incompleto, o directamente si fuera un título ejecutivo completo, como ser un pagaré, el ejecutante está en condiciones de interponer la demanda ejecutiva. Ya les puse el resumen, así que voy a ir pasándolo rápido, solamente para llegar a la etapa de cumplimiento de la sentencia. Una vez interpuesta esta demanda ejecutiva, la sustanciación con el ejecutado, con el demandado, no se dice demandado, se dice ejecutante y ejecutado, no actor y demandado en el juicio ejecutivo. La sustanciación no se hace por cédula, como ustedes habían visto en los procesos de conocimiento, que en ordinario, sumario y sumarísimo se les notificaba por cédula y tenían 15, 10 o 5 días para contestar la demanda. Bueno, no. Acá la sustanciación es a través de un mandamiento, que se llama mandamiento de intimación de pago. Mal llamado mandamiento de intimación de pago y embargo. ¿Por qué? Porque no es obligatorio embargar en el mandamiento. El embargo es algo subsidiario. No es necesario trabar una cautelar al comienzo del juicio ejecutivo. No obstante, siempre conviene. ¿Por qué? Porque en caso de que el deudor no pague, ustedes van a tener que subastar ese bien para con su producido poder cobrar el crédito. Bien, entonces, se libra, el juez lo que hace cuando se interpone la demanda ejecutiva es el examen del título. Si el título cumple los recaudos del artículo 518, es decir, contiene una obligación de dar sumas de dinero líquida exigible, y a su vez está comprendido dentro del 521 y 522, que son los títulos ejecutivos previstos en el Código Procesal o en algunas leyes que reglamenten. Luego de hacer este examen de admisibilidad, va a librar el mandamiento de intimación de pago. El mandamiento de intimación de pago se diligencia en el domicilio real del ejecutado y a diferencia, esto es importante, a diferencia de lo que ustedes habían visto con la notificación del traslado de la demanda en un juicio de conocimiento, en este caso el mandamiento de intimación de pago no existe lo del aviso. ¿Se acuerdan que ustedes sí iba el oficial notificador, golpeaba la puerta, ¿está Pablo? Lo atendía Noelia y le decía, no, Pablo no está. Bueno, ¿qué hacía el oficial notificador ahí? Le dejaba un aviso de que iba a venir en tal día a tal hora. Si al día siguiente concurría y otra vez no estaba Pablo, ya le dejaba la cédula a Noelia o la dejaba fijada. Bueno, en el mandamiento de intimación de pago, perdón, voy a apagar el teléfono. En el mandamiento de intimación de pago es distinto. ¿Qué quiere decir? Si yo voy, golpeo la puerta, pregunto por Pablo, y Pablo está, lo intimo de pago. Si golpeo la puerta y no hay nadie, devuelvo el mandamiento sin diligenciar. Si golpeo la puerta y me atiende Noelia y dice que Pablo vive ahí, pero que no se encuentra presente, se hace efectiva la intimación de pago con Noelia. Le dicen, bueno, mira, acá hay una demanda ejecutiva de Diana en la cual le reclaman esta suma. Noelia puede decir, bueno, se la doy, o no tengo instrucciones de Pablo para pagar. En ese caso el mandamiento queda diligenciado. No existe la figura del aviso como si está previsto para el traslado de demanda en un juicio de conocimiento. ¿Bien? Se diligencia este mandamiento. A partir del diligenciamiento empieza a correr un plazo que tiene Pablo para deducir excepciones. ¿Qué excepciones, qué defensas podrá poner Pablo? Únicamente las previstas expresamente en el 542 y 543 del Código Procesal. ¿Por qué únicamente esas que son carácter taxativo? Porque el marco defensivo en un juicio ejecutivo es menor, es más limitado, más acotado que en un proceso de conocimiento. ¿Por qué es esto? Porque la sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal, es decir, es susceptible de ser revisada en un proceso de conocimiento posterior
artículo 551 del Código Procesal. ¿Bien? Entonces, las únicas defensas que va a poder oponer Pablo son las excepciones previstas en el 542, 543 del Código Procesal, en el plazo de 5 días. Pablo podrá tomar diferentes alternativas, o no hacer nada, no presentarse, en cuyo caso se hará efectivo el apercibimiento del artículo 41, que es tenerle por constituido el domicilio de estrado del juzgado, presentarse y no hacer nada, solamente constituir domicilio, o presentarse y oponer excepciones. ¿Bien? En los primeros dos supuestos, si no se presenta o si se presenta pero no alega ninguna defensa, el juez inmediatamente va a dictar sentencia. De trance y remate se llama la sentencia. Acá no hay autos para sentencia como en el juicio de conocimiento. En el juicio ejecutivo directamente se pasa al pronunciamiento definitivo. Si Pablo hubiese opuesto excepciones, y fuera alguna de las previstas en el ordenamiento procesal, el juez correrá traslado por 5 días al ejecutante. Ese traslado es por nota, salvo la excepción de prescripción, que se notifica por cédula. El ejecutante podrá o no contestar las excepciones, y posteriormente el juez verá si las abre a prueba o no. Si decidiera que no es necesario abrir a prueba, a diferencia del juicio de conocimiento, no declara la cuestión de puro derecho. No hace falta una providencia que declare la cuestión como de puro derecho. Directamente pasa... Uy, parezco un fantasma. Directamente pasa a dictarse... Sí, tremendo. Entre que no soy muy lindo, encima me pongo la luz de abajo, peor. Entonces, no hace falta declarar la cuestión de puro derecho. Si el juez considera que no es necesario abrir a prueba, directamente dicta la sentencia de trance y remate. Si el juez considerare pertinente la apertura a prueba, fija un plazo, normalmente son 10 días, para que se produzcan los medios probatorios. La carga de la prueba de las excepciones pesa en cabeza del ejecutado. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan cuando hay un juicio de conocimiento que la carga de la prueba es de quien alega el hecho, en principio del actor. ¿Por qué acá se invierte la carga de la prueba? Porque el título ejecutivo presupone que ustedes ya tienen razón. ¿Bien? Entonces, acá la carga de la prueba se invierte y pesa sobre el ejecutado excepcionante. Bueno, abre a prueba, se producen los medios probatorios, cuando se terminan de producir las pruebas se ponen a la vista por 5 días y el juez dicta sentencia inmediatamente, de trance y remate. No llama autos para sentencia, la dicta directamente. Bien, eso es rápidamente cómo es un proceso ejecutivo. ¿Qué pasa? Entramos a una etapa posterior al dictado de la sentencia de trance y remate, que se notifica por cédula. La etapa recursiva está en el 552, esta vez fácil de ver cuándo se puede apelar, cuándo no lo quiero repetir. Una vez que está firme esta sentencia, se pueden tomar dos alternativas. La primera, ¿cuál es? Si yo dicto una sentencia condenando, ¿qué puede hacer el ejecutado? ¿José? No. ¿Oponer excepciones? Ya dictó sentencia, ¿eh? Ya dicté sentencia. Ah, perdón. Las excepciones son dentro de los 5 días de intimado de pago. Yo ya está, me defendí o no me defendí, el juez ya dictó sentencia y condenó a María Emilia a pagarle a Antonella la suma de 10 pesos. ¿Qué puede hacer ¿Pagar o Antonella? negarse? Sí, negarse en realidad no podría decir nada. Puede. Primera Claro. opción, la más fácil, pagar. Que es, Antonella dice, bueno, perdí, vengo y deposito capital, intereses y gastos. Bien. ¿Cómo vas a ver, Antonella, cuánto tiene que pagar? Practicando lo que se llama liquidación, que es el punto 4, artículo 589. ¿Qué va a decir Antonella? Bueno, perdí, quiero pagar. En ese caso, si dijera eso, el ejecutante, tiene 5 días para practicar liquidación. Si no lo hiciera, la puede practicar Antonella. ¿Bien? ¿Cómo se practica una liquidación? No voy a entrar en detalle porque se ve en práctica 2. Cuando el juez dicta sentencia de trance y remate, condena a pagar tanta suma en concepto de capital, por ejemplo, pagaría por 1.000 pesos, condeno por 1.000 pesos, y además dice, y a su vez Antonella deberá pagar intereses desde la fecha de mora, que puede haber sido un pagaré a la vista, cuando se presentó el pagaré, a partir de ahí que vos no pagaste, desde la fecha de mora, y fijará la tasa de interés. Bien, entonces, cuando se practique la liquidación, lo que tiene que hacer el ejecutante, y si no lo hace en el plazo de 5 días, lo hará el ejecutado, es practicar hacer de capital, calcular, que hay una planilla que está en la página de la Corte o en el Colegio de Abogados, va a poner el monto de capital, va a poner la tasa de interés que le fijó el juez, y va a poner la fecha de mora, es decir, a partir de cuándo debe pagar intereses Antonella.
Le tira el cálculo matemático, es una operación aritmética sencilla, y ustedes en el escrito de liquidación pondrán esto es por capital, esto es por intereses, y esta es la suma de gastos, que en gastos incluye tasa sobre tasa de justicia, si tuvieron que diligenciar un oficio en extraña jurisdicción, etc. Bien, todo eso, esto es rápido, no se toma, solamente para que lo entiendan. Todo eso conforma el total que deberá pagar Antonella. Bien, de esta liquidación que se practica, se corre traslado por el plazo de 5 días, se notifica por cédula si el ejecutado se presentó, se notifica por nota si el ejecutado no se presentó. Si no hubiera ninguna impugnación, el juez la aprueba, el juez tiene facultad de corregir de oficio igualmente. Si hubiera alguna impugnación, si Antonella dijera, no, está bien, yo quiero pagar, pero el juez condenó a tasa pasiva, y acá la pícara de María Emilia me está poniendo liquidación a tasa activa, que es mucho más onerosa. Entonces, la impugno. De esa impugnación se corre traslado por 5 días a María Emilia, podrá contestarlo o no, y el juez resuelve. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es muy sencillo. Una vez que está aprobada la liquidación, ya sabemos cuánto debe Antonella en concepto de capital, de intereses y gastos. Ahí Antonella podrá depositar, queda terminado el juicio. Esa era la primera opción, entonces, que Antonella voluntariamente quiera pagar. Lo usual es que no quiera pagar, por eso lleva a juicio. Entonces, en el caso que no hubiera cumplimiento voluntario, se entra en la etapa de cumplimiento forzoso, de la ejecución forzosa. Acá sí va a ser necesario embargar bienes. Si no lo hicieron antes, lo tienen que hacer ahora. Primer paso, entonces, para el cumplimiento forzoso de la sentencia de tránsito y remate, embargar algo. Y acá vamos a escindir. Si lo embargado fue dinero, que puede haber sido embargado en dos situaciones distintas. Cuando se diligenció el mandamiento de intimación de pago, ahí se embargaron sumas. O si yo sé que Matías trabaja en alguna empresa, por cédula puedo pedir el embargo a esa empresa que le embargue el sueldo y lo deposite en cuenta judicial. Bien, entonces, si hubieran sumas de dinero embargadas, practicamos liquidación, se sustancia, se aprueba, se regulan los honorarios, se pagan los honorarios, que se me había olvidado recién de decirlo, y con esa suma que estaba, se libran los giros. Se paga, se cancela la deuda. Como contrapartida, si lo embargado no hubiese sido dinero, si no hubiese sido embargado algún bien, acá hay que empezar a diferenciar. Primer supuesto, que lo embargado fuera un bien mueble no registrable. Por ejemplo, un cuadro de algún pintor conocido. Bien, en este caso, una vez que esté firme la sentencia de tránsito y remate, no es necesario cumplir ningún recaudo previo a poder decretar la subasta. Bien, si es un mueble no registrable, una vez que esté firme la sentencia, es decir, que la hayan consentido o que la hayan apelado y ya haya quedado firme el recurso denegándolo, lo que hace el juez es inmediatamente decretar la subasta. Bien, las subastas ahora son todas electrónicas, que lo vamos a ver más adelante, muy, muy entretenido. Bien, entonces, mueble no registrable, no hay que cumplir con ningún recaudo previo. Una vez firme la sentencia, el juez ya está en condición, y embargado el bien obviamente, y notificado el embargo, el juez está en condiciones de decretar la venta. Se empieza a complicar un poco cuando son muebles registrables, por ejemplo un barco, un automotor, o inmuebles. Si son muebles registrables, además de estar firme la sentencia de tránsito y remate, el juez tiene que verificar una serie de requisitos previos a poder declarar la subasta. ¿Cuáles son? Que el ejecutante acompañe informe de dominio y gravámenes. ¿Para qué son los informes de dominio y gravámenes, Ana? ¿Para qué sirven? El informe de dominio es para saber en qué situación está, si tiene algún embargo preventivo anterior. Bien. ¿Y los gravámenes? Y gravame si tiene alguna hipoteca. Una inhibición. Y también puede estar grabado una inhibición, y en realidad si es un mueble no puede estar hipotecado, puede estar prendado. Prendado. Bien. Cierra el micrófono nuevamente, bien, Ana. Entonces, lo primero que se verifica previo a poder decretar la subasta es pedir un informe para ver las condiciones de dominio de ese bien, si tiene algún embargo, si tiene algún certificado, que un escribano haya pedido un certificado quiere decir que está próximo a venderse, y pedir un informe de gravámenes. Gravámenes es para saber si el ejecutado está inhibido o si el bien está prendado. Bien, entonces, lo primero que se va a requerir es un informe de dominio y gravámenes. A su vez, se le va a pedir al ejecutado que denuncie si el bien estaba embargado
o prendado. Y en caso afirmativo, indique los nombres de los acreedores prendarios, y si está embargado en algún juicio, indique la carátula y el juzgado donde tramita. ¿Bien? Hay otro recaudo que no está en el código, pero que se suele pedir, es el libramiento de un oficio ARBA para ver la deuda que tiene ese bien mueble registrable. ¿Bien? Esos son los requisitos previos, en caso de muebles registrables, para poder ordenar la subasta. Cumplidos esos recaudos, el juez está en condiciones de decretar el auto, que se llama auto de venta, auto de subasta. Esta resolución judicial va a tener que cumplir una determinada cantidad de requisitos. Lo primero que tienen que saber es que los muebles registrables salen a subasta sin base. Lo que podría hacer el juez, si fuera un bien de interesante valor, es fijar lo que se llama un precio de reserva, que el precio de reserva es, mira, este cuadro sale sin base a la venta, debería salir sin base porque es un mueble. Ahora, ojo, como es un cuadro de Picasso, yo sé que es un cuadro carísimo, digo, sale sin base, pero no se puede vender por un precio menor a X, a 100.000 pesos. Eso es lo que se llama precio de reserva. No se puede vender por un valor menor a este, que no es ni más ni menos que fijar una base. Es lo mismo. ¿Bien? Pero lo que ustedes tienen que entender es que los muebles, en principio, salen sin base. Salen a subasta sin base. No obstante ello, si el juez lo considerare, podrá fijar lo que se llama precio de reserva, que quiere decir que no se puede vender por un valor inferior a ese que está fijando el juez. Entonces, sale sin base. Al contado, dice el código, que es obvio, se paga en efectivo. Deberá establecer el sorteo de un martillero, que acá, ojo, porque si las partes se hubiesen puesto de acuerdo, pueden designar martillero. Como normalmente no sucede, cuando el juez decreta la subasta, lo que hace es liberar una planilla a la Cámara, que es el organismo de Contralor, para que sortee un martillero de todos los que están inscriptos. Bien, el martillero va a ser el encargado de realizar el acto judicial de subasta de ese bien embargado, para que con el producido se cobre el ejecutante, el acreedor. ¿Bien? Entonces, si no hubiese sido propuesto por las partes, en este auto de subasta, también se deberá liberar una planilla a la Cámara para que se sortee martillero. El martillero tiene obligación de aceptar el cargo dentro de los 3 días de notificada su designación por cédula. ¿Qué más debe contener el decreto de subasta? Puede contemplar la posibilidad de secuestrar el mueble registrable. Estamos en decreto de subasta de mueble registrable, ¿no? La posibilidad de secuestrar el mueble registrable para poder exhibirlo, para que futuros oferentes, postores, lo puedan ver previo a la subasta. A su vez, va a ordenar librar oficio a aquellos jueces embargantes. ¿Qué son jueces embargantes? Puede ser que, a ver, Iván, que no le veo en cámara, pero veo la fotito, sea un deudor compulsivo. Entonces, Iván tiene deudas con Alan, con Diana, con Antonella, con Matías, con Noelia, con Pablo, con María Emilia y conmigo. Primero va a pagar la mía por ser el profesor y quiere aprobar la materia. Después de pagar la mía, va a tener juicios con todos ustedes. Entonces, puede ser que todos le hayan trabado un embargo a Iván. ¿Dónde se va a subastar? En el que esté más adelantado. ¿Pero qué va a hacer? El juez que decreta la subasta va a decir, bueno, sí, subastamos acá, pero le voy a librar oficio al juzgado donde tramita la causa de Diana, al juzgado donde tramita la causa de Pablo, el de Noelia y de Ana. ¿Para qué? Para que ese acreedor se entere de que está próximo a subastarse el bien. ¿Bien? Entonces, ¿qué más contiene el decreto de subasta? El libramiento de oficio a todos aquellos jueces que hayan embargado ese bien que se va a subastar. Además, va a contener la citación por cédula de todos aquellos acreedores que hayan grabado el bien registrable con prenda. Los acreedores prendarios tienen privilegio. Entonces se le va a notificar por cédula a esos acreedores prendarios para decirle, miren, le estamos por embargar este mueble a Iván. ¿Bien? ¿Qué más debe contener el decreto de subasta? Esto puede o no estar. Es lo que se llama depósito en garantía. Depósito en garantía, que lo voy a reiterar al dar subasta electrónica, es una suma que todos aquellos que quieran ser postores, es decir, que quieran intervenir en la subasta, deberán depositar para poder hacerlo. ¿Para qué sirve el depósito en garantía? Para que no se anoten 100.000, que realmente se inscriban quienes tienen intenciones de adquirir el bien. Y también es una forma de desalentar a la llamada liga de compradores. ¿Bien? Porque hay que depositar una suma que fija el juez. Esa suma tiene que estar depositada hasta 3 días antes de que comience la subasta. Entonces, en caso de los muebles no registrables, no es necesario el depósito en garantía. El juez podrá decidir si lo fija o no.
En caso de muebles registrables y en caso de inmuebles es obligatorio fijar un depósito en garantía. ¿De qué suma será? Máximo el 5% de la base. Si es sin base, lo fija el juez el monto. Normalmente se fija en un 3%, pero puede ser hasta un 5% del valor de base. Entonces, ¿qué es el depósito en garantía? Es una suma que quien quiera ser postor en una subasta determinada debería integrar antes, hasta 3 días antes de que comience la subasta, para permitir luego pujar. Bien, hacer ofertas. Y el último requisito que deberá contener un decreto de venta de un mueble registrable o no registrable es lo que se llama publicación de edictos. ¿Qué es la publicación de edictos? Es la posibilidad de dar a conocer a terceros de la venta en pública subasta, valga la redundancia, de ese bien. En el caso de subasta de bienes muebles, los edictos se publican por el plazo de 2 días, en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación. Si fuera un bien mueble de muy bajo valor, podrá eximirse de publicar en el diario, pero nunca en el boletín oficial. En el boletín oficial hay que publicarlo sí o sí. Bien, entonces la publicación es por 2 días. ¿Por qué pongo así la mano? Porque en el caso de inmuebles es por 3 días. Bien. Hasta ahí los recaudos previos a decretar la subasta de un bien mueble y el decreto de subasta del bien mueble. Hago un paréntesis acá, no voy a llegar a la subasta. ¿Por qué? Porque voy a explicar los mismos recaudos en caso de inmuebles y después voy a explicar todo subasta electrónica porque es lo mismo, para no tener que repetir 2 veces lo mismo. ¿Bien? Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos? Si paga voluntariamente, practicamos la liquidación, Antonella paga, se desinteresa. Si el cumplimiento es forzoso, si había sumas de dinero embargadas, se practica la liquidación, se paga, se desinteresa. Si lo embargado era un bien mueble no registrable, se decretaba la subasta inmediatamente. Si lo embargado era un bien mueble registrable, debíamos cumplir una serie de requisitos previos, dominio, gravámenes, solicitarle al deudor que diga si está embargado o prendado. Decretábamos la subasta con todos los recaudos que les dije recién, sin base, salvo precio de reserva, publicación de edictos por 2 días, bla, 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 etc. En el caso de inmuebles, también hay que cumplir recaudos previos a poder decretar la venta en pública subasta. Esta es pregunta de examen. Artículo 568 del Código Procesal. ¿Qué es lo que suele preguntar? ¿Cuáles son los recaudos que debe verificar el juez para poder decretar la subasta? O al menos así lo preguntamos cuando era oral. Ahora no tengo idea cómo van a ser las preguntas, pero sí, Alan se ríe. ¿Cómo preguntamos cuando tomábamos exámenes? Era de esta manera. ¿Cuáles son? Ana, ¿usted quiere declarar la subasta? Sí. ¿Qué recaudos debe verificar el juez para poder decretar esa subasta? ¿Qué debe haber pasado antes? Bueno, lo primero, sentencia firme, sentencia tras y remate. Lo segundo, el embargo de inmueble notificado. Y ahora vienen los requisitos del 568. ¿Qué es lo que prevé este artículo? Que el juez, para poder decretar la subasta, debe contar con la respuesta, se deben librar oficios, para ver cuál es la deuda por tasas, impuestos y contribuciones. Deuda de municipal, deudas sanitarias, de ARBA. Debemos contar con la respuesta de estas entidades previo a decretar la subasta. Primer recaudo, 568 estamos. Segundo recaudo, al igual que vimos en el inmueble registrable, pedir un informe de dominio y gravámenes de ese bien. ¿Bien? Vayan escribiendo al costado si voy muy rápido. Pasa que como es mucho lo que tengo que dar, no me quiero quedar sin dar todo. Entonces, los informes a ARBA, OCE y municipalidad para informe de tasas, impuestos y contribuciones. Dominio y gravámenes al registro de la propiedad inmueble. Ahí está, Ana está mostrando un informe, creo que es un dominio, eso no veo nada acá, Ana, pero es un dominio, ¿no? O anotaciones personales, no sé qué es eso. Bueno, Ana no contesta. Creo que era dominio o anotaciones personales, porque ese es el modelo de contestación de registro de propiedad inmueble. ¿Qué más se debe pedir? El certificado de evaluación fiscal. Es pedido por ARBA. ¿Por qué es importante el certificado de evaluación fiscal? Para después establecer la base. Ahora les voy a explicar. Entonces, reitero, los informes de tasas, impuestos y contribuciones, dominio y gravámenes, certificado de evaluación fiscal del inmueble, y en caso que lo que se fuera a subastar estuviera afectado a propiedad horizontal, es decir, vamos a subastar una cochera, vamos a subastar un departamento, también lo que se debe hacer es pedirle al administrador de ese consorcio que informe 2 cosas. La primera, ¿cuál es la deuda total de expensas de esa unidad funcional?
Y lo segundo, que indique cuál fue el monto de las expensas del último mes, del mes inmediato pasado. ¿Bien? Entonces, repito, ¿cuáles son los recaudos previos que debe verificar el juez previo a poder decretar la subasta en un bien inmueble? Que la sentencia esté firme, que el embargo del inmueble esté trabado y notificado por cédula, artículo 198, lo van a ver con la doctora Rieta a partir de mañana, y que se cumplan los recaudos del 568, es decir, que tengamos informes de impuestos, tasas y contribuciones, que contemos con dominio y gravámenes o anotaciones personales, que esté el certificado de evaluación fiscal, y en caso de que fuera un inmueble afectado a propiedad horizontal, un departamento, el administrador de ese consorcio nos debe informar la deuda de expensas y las expensas correspondientes al último mes. ¿Bien? Una vez que el juez cuenta con toda esa información, va a decretar el auto de subasta. ¿Qué debe contener el auto de subasta? A diferencia de los muebles, sí se fija una base. ¿Cuál es la base de subasta de un bien? A ver si alguno la sabe. No tengo ninguno que recuerde recursantes para preguntar. 2/3 puede ser. ¿2/3 de qué? Del valor fiscal. Exacto. De la evaluación fiscal. Exactamente. La base en una subasta de inmuebles son las 2/3 partes que surgen de esa evaluación fiscal. Por eso es importante haberlo acompañado previo al decretar la subasta. ¿Por qué? Porque el juez con esta información puede fijar la base. Entonces, la base son las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Hay algunos inmuebles antiguos que no tienen evaluación fiscal. En ese caso, si no existiera evaluación fiscal, lo que se hace es, se sortea un perito tasador, el perito hará la pericia, a la redundancia, fijándole un valor, de esa pericia se corre traslado a las partes por el plazo de 5 días que podrán impugnar o no esa tasación, y después el juez resuelve. Lo que resuelve el juez es inapelable. La base que fija el juez es inapelable. ¿Bien? Entonces, 2/3 partes de la evaluación fiscal es la base de subasta de inmuebles. Si no hubiera evaluación fiscal, se deberá echar mano a una pericia. En Naciones al revés. Primero pericia y si no evaluación fiscal. Pero recuerden la de provincia, que es la que se suele tomar. ¿Bien? Entonces, decreto de venta. ¿Qué hace el juez? Primero fija la base. Después dispondrá el sorteo de martillero, como vimos antes, salvo que las partes de común acuerdo hubiesen designado uno. Después va a designar el de positía, es decir, la suma que deberá integrar todo aquel que quiera ser postor. Esta suma podrá ser de hasta el 5% de esta base, que habíamos dicho que eran 2/3 partes de la evaluación fiscal, perdón. A su vez fijará el monto de seña y de comisión. La seña ahora ha quedado en desuso con la subasta electrónica. De comisión del martillero suele fijarse el 10%. ¿Bien? ¿Por qué la seña quedó en desuso? Porque la seña se pagaba en el momento en el cual se hacía la subasta. Al martillero se la entregaban en mano. Como ahora no hay más subasta presencial, sino todo electrónico, ya no hay posibilidad de integrarla. Pero sí se establece en el decreto de venta cuál va a ser el importe que va a cobrar el martillero en concepto de comisión. A su vez, se le impone una obligación al ejecutado, que es la de, en el plazo de 3 días de notificado de ese auto de subasta, tiene que acompañar el título de propiedad del inmueble. Que en rigor, ustedes saben que cuando compran un inmueble, no tienen el original. Lo que ustedes tienen es lo que se llama primer testimonio. ¿Por qué? Porque cuando se hace una escritura de un inmueble, el original está en el protocolo del escribano. Lo que el escribano extiende es lo que se llama primer testimonio. Es una copia certificada de lo que figura en su protocolo. ¿Por qué se le dice primer testimonio? Porque se extiende inmediatamente. Entonces, cuando se decreta la subasta, se lo va a intimar al ejecutado, al deudor, para que en el plazo de 3 días acompañe el título. Si el demandado no lo hiciere, a su costa, lo que se hace es librar un oficio a la escribanía para que se expida un segundo testimonio, una segunda copia certificada que automáticamente anula la primera. ¿Bien? Entonces, otro recaudo es requerirle al ejecutado, al deudor, que acompañe el título de propiedad, el testimonio del título de propiedad. Si no, bajo apercibimiento de pedir un segundo testimonio a la escribanía a su costa. ¿Qué más va a hacer el juez al decretar la subasta? Va a librar oficio a los jueces embargantes. Si van, además de ser deudor y tener embargado bienes muebles, también tuviera deudas y embargados inmuebles, también se le va a librar oficio a todos los jueces embargantes para noticiarlos de que está próximo a subastarse el bien. Y por último, se va a citar por cédula a los acreedores hipotecarios. En muebles eran prendarios, acá se va a citar por cédula a los acreedores hipotecarios. Que los acreedores hipotecarios, tendrán la posibilidad de pedir que se aumente la base.
¿Para qué podrían pedir que se aumente la base? Para lograr un monto mayor y poder percibir sus créditos. ¿Bien? Algo que me olvidé de decir al principio, que creo que lo puse en el resumen, pero es bueno reiterarlo, es que el embargo, ustedes saben que el embargo es una medida cautelar que afecta a un bien o varios bienes de un deudor. Cuando se lo traba, previo al dictado de una sentencia, se llama embargo preventivo. ¿Por qué es embargo preventivo? Porque es para asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia de condena. ¿Bien? Es para prevenir, para asegurar que yo después pueda cobrar. Una vez que se dicta la sentencia, ese embargo se convierte a ejecutivo. Que ahora les voy a explicar que en realidad, en rigor, no tiene ninguna diferencia, solamente para publicidad de terceros. Entonces, cuando se dicta la sentencia, el embargo se convierte a ejecutivo. Cuando la sentencia no se cumple voluntariamente y tenemos que hacer la subasta del bien, el embargo se convierte en ejecutorio. ¿Para qué es importante esta distinción? Porque cuando se traba el embargo en el registro de propiedad inmueble, se anota y dice embargo preventivo en juzgado tanto por el monto tanto, bla, bla, bla. Entonces, cualquier tercero que lo ve, que dice, opa, Matías tiene un juicio. Todavía no tiene sentencia, pero yo ya sé que tiene un juicio y este bien está embargado en ese juicio. ¿Por qué se convierte en ejecutivo? Porque viene el tercero y dice, Matías tiene un juicio y ya lo perdió. Ya tiene sentencia esto. ¿Y por qué se convierte en ejecutorio? Matías tiene un juicio, tiene sentencia y está próximo a perder el bien en subasta. Entonces, ¿para qué sirve esta denominación de ir modificando el embargo? Como medida cautelar es la misma, pero sirve para publicidad a terceros, para que el tercero sepa en qué estado está ese bien. Al principio estamos en un juicio en trámite. En el ejecutorio estamos próximos a desapoderar el bien, está próximo a perderlo en subasta. ¿Bien? Es una diferencia práctica nada más, pero para que sepan por qué es. Porque no se suele explicar, y por eso se dice el preventivo se convierte en ejecutivo y se convierte en ejecutorio. Vuelvo entonces. Declaró la subasta, fijó la base, la comisión, citó a los acreedores hipotecarios, libró oficio a los jueces embargantes, va a ordenar la publicación de edictos por el plazo de 3 días. En inmueble, la publicación de edictos es por el plazo de 3 días. Bien. Entonces, ahí tenemos decreto de venta de mueble y decreto de venta de inmueble. ¿Qué es lo que va a hacer el martillero? ¿Qué es lo que deberá hacer el martillero una vez que ha sido designado, que aceptó el cargo dentro de los 3 días? Sobre él pesa la carga de llevar adelante la subasta. Va a tener que encargarse de confeccionar los edictos, que ahora vamos a ver las particularidades que debe contener un edicto judicial de subasta. Va a tener que confeccionar el edicto, va a tener que encargarse de su publicación, va a tener que encargarse de exhibir el inmueble y de fijar la fecha y hora en que comenzará la subasta. ¿Cuál es el contenido de un edicto de subasta? Bien, si es un bien mueble, si lo que se subasta es un bien mueble, el edicto no es ni más ni menos que dar a publicidad de terceros el contenido del auto de venta. El contenido de esa subasta que decretó el juez, ¿cómo se toma publicidad de terceros? Mediante un edicto. Bien, mediante el edicto judicial. En el caso de bien muebles, que le decía que se publica por 2 días, el contenido del edicto será, lo primero que tienen que hacer es individualizar qué bien se va a subastar. ¿Bien? Si el juez hubiese fijado un depósito en garantía, individualizar cuál es el depósito que tendrán que integrar hasta 3 días antes del comienzo de la subasta quienes quieran ser postores, quienes quieran ofertar. La comisión que va a percibir el martillero, obviamente, la fecha y la hora en la cual va a comenzar la subasta. Si fueran varios bienes muebles, la cantidad de bienes, el estado y el día y hora en el cual se los va a exhibir, se los va a mostrar, para que ustedes sepan qué es lo que eventualmente estarán comprando. Y los datos de la causa, obviamente, ¿no? Carátula, partes, número de expediente, juzgado donde tramita. Bien, esos son a grandes rasgos los recaudos que debe tener el edicto de la subasta de un bien mueble. Que les reitero, lo confecciona el martillero, lo presenta ante el juzgado lo confronta y si cumple con todos los requisitos, lo suscribe un funcionario, el secretario, lo suscribe y se lo entrega al martillero para que lo publique. Por el plazo de 2 días, en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación. Y a su vez, que vamos a ver en subasta electrónica, en el registro de subasta electrónica. Ahora hay una tercera publicación. Además de los diarios, del boletín oficial y del diario, se publica en la página donde se hace la subasta electrónica. Lo vamos a ver en unos minutos. ¿Qué pasa con el edicto de subasta de un bien inmueble? Además de los recaudos
que vimos recién, se le agregan algunos. ¿Cuáles les parece que son? Así hablan un poco ustedes y yo puedo tomar agua. Diana, que está así, con brazo en jarra. ¿Cuál te parece que no estaba en bien mueble y que sí está en inmueble? ¿Qué es lo que no hay en uno y en otro? ¿Base? No, la verdad que no sé. ¿La Ah, sí, base? la base. ¿La base de movida? La base. ¿Por qué? Acuérdense que los muebles en principio salían sin base, se subastan sin base. Entonces, en el inmueble sí o sí va a tener que estar la base. A su vez, sí o sí el depósito en garantía, que en el mueble podría o no estar. En el inmueble sí o sí tiene que haber un depósito en garantía, es decir, quien quiere ser postor va a tener que integrar esa suma, que podrá ser hasta el 5% de la base, para poder ofertar luego. ¿Qué más? Se va a fijar lo que se llama estado de ocupación, que esto me da pie para decir algo que me olvidé. ¿Por qué? Porque en el edicto de subasta debe estar comprendido en qué estado está el inmueble de ocupación, es decir, si está deshabitado, si hay un inquilino con contrato de alquiler vigente o si está el deudor. Para ello, que esto es algo que me olvidé, pido disculpas, previo a decretar la subasta de inmueble, el juez también tiene que haber librado lo que se llama un mandamiento de constatación, para ver en qué estado está. ¿Bien? Entonces, otro recaudo previo a la subasta de inmueble que no lo advertí, perdón, es el libramiento de un mandamiento de constatación para ver el estado de ocupación del inmueble, si está deshabitado o si está habitado por quién, si es por el ejecutado o si es por un tercero. ¿Bien? Volvemos al edicto. El edicto también deberá contener cuál es el estado de ocupación del inmueble. ¿Para qué es esto? Para que los terceros que lean el edicto, que eventualmente quieran comprarlo, sepan en qué condición está. Si está deshabitado, bárbaro. Si hay alguien adentro, yo tendré que aceptar la posibilidad después de tener que hacer un incidente de desocupación o un mandamiento de lanzamiento de acuerdo al caso que sea, que lo vamos a ver después. ¿Bien? Entonces, además en el edicto se debe señalar en qué estado de ocupación está el bien. El horario de visita, el día y el horario en el cual se va a poder visitar el inmueble para ver en qué estado está. Y si el bien hubiera sido afectado por propiedad horizontal, ¿qué dije yo? Que pasaba como recaudo previo a la subasta, ¿qué debería informar si está el bien afectado por propiedad horizontal? ¿Qué informe debemos tener? De la administración, ¿De qué? Bien. de las expensas que se deben. ¿De las expensas Y que después se deben? de los impuestos que debe también. Sí, pero ahora silencia de vuelta el micrófono, no, así no me hace acople. Si está afectado por propiedad horizontal, recuerden, porque esto es importante, como recaudo previo a la subasta, se le pide al administrador del consorcio que informe dos cosas. Primero, cuál es la deuda total de expensas. Debe 10 meses, debe 100.000 pesos. Perfecto. Y segundo, que informe cuál es el valor de las expensas del último mes. Bien, el último mes tenía que pagar 4.000 pesos de expensas. Bárbaro. Entonces, en el edicto deberá contener las dos cosas. ¿Cuál es la deuda total y cuánto paga de expensas? ¿Para qué es esto? Porque la deuda de expensas, esto es jurisprudencial, quien adquiere en subasta se tiene que hacer cargo de la deuda de expensas. Entonces ya de movida, la base de rebaja son 20.000 pesos, sí, pero la deuda tiene 200.000. Yo voy a tener que pagar todo esto. Entonces, primera alerta para el tercero, para el que quiera comprar, ¿cuál es la deuda total? Y segundo, para ver, estoy comprando un departamento barato, pero a expensas paga una fortuna porque tiene pileta, gimnasio y sauna. Entonces también para saberlo. ¿Es barato el inmueble? Sí, pero después va a tener un gasto adicional de mantenimiento. Entonces, no es ni más ni menos que brindarle la mayor cantidad de información posible a los futuros adquirentes. ¿Bien? Entonces, reitero, ¿qué información debe contener un edicto de subasta? Si es un bien mueble, hay que individualizar el bien. Si se fijó un depósito en garantía, decir cuál es el porcentaje, cuál es el monto, perdón, que se deberá depositar en garantía, cuál será la comisión del martillero, cantidad, estado, lugar y día en que se podrá visitar esos bienes muebles para identificarlos, la fecha y la hora de realización de subasta y los datos de la causa. Si fuera inmueble, eso mismo, pero además debemos incorporar la base, informar la base, perdón, el depósito en garantía sí o sí, porque en inmueble siempre hay depósito en garantía, el estado de ocupación del bien, si está habitado, si está deshabitado, si está habitado por quién, que eso surge de un mandamiento de constatación que fue una diligencia previo a ordenar la subasta, el horario en el cual se podrá visitar el bien, y si estuviera afectado a propiedad horizontal, el monto total de la deuda por expensas y el importe de las expensas del último mes. Bien,
Ese edicto de subasta de bien inmueble se publica por 3 días. Ahora bien, puede suceder que lo que se venda sea un inmueble de gran envergadura, un campo, por ejemplo. Entonces, además de la publicación en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación, con el diario de mayor circulación, ojo, porque muchos tienden a pensar que es el diario de mayor circulación de donde vive el ejecutado, y es no. Es el diario de mayor circulación del lugar donde está emplazado el bien inmueble. ¿Bien? Si Iván vive en Mar del Plata, pero el inmueble que vamos a subastar es de Chaco, se tiene que publicar en el boletín oficial, pero en el diario de mayor circulación de Chaco. ¿Por qué? Porque es más probable que compren allá que acá. ¿Se entiende? Entonces, la publicación es el diario de mayor circulación del lugar donde está situado el bien a subastar. Ahora bien, si fuera un inmueble, les decía, de gran envergadura, por ejemplo, un campo en Balcarce, son muy caros, se puede pedir lo que se llama propaganda adicional. ¿Qué es la propaganda adicional? Que, además de publicar en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación, se publique, por ejemplo, en Clarín, en La Nación, en Página 12 o en el diario que quieran. Esto es para que haya mayor conocimiento y eventualmente mayores postores se obtenga un mayor valor. ¿Qué pasa con esta propaganda adicional? En principio, quien debe pagarla, quien debe abonarla es el ejecutante. ¿Por qué? Porque es él el que quiere obtener un mayor valor y por eso quiere difundirla más. ¿Podrá eximirse de pagar esta propaganda adicional el ejecutante? En 2 supuestos. Si contara con la conformidad del ejecutado, es decir, si el demandado está de acuerdo, si Iván está de acuerdo, pues dice, bueno, ya que voy a perder el campo, por lo menos que se obtenga un valor bárbaro y que se publique en todos los diarios del país. O si el monto que irrogare esta propaganda adicional fuera menor al 2% de la base, si fuera un monto ínfimo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la propaganda adicional? La propaganda adicional es que, además de publicarse edictos en el boletín oficial, en el diario de mayor circulación y obviamente en el portal de subastas de la Suprema Corte de la provincia, se publique, se dé conocimiento de la subasta en algún diario de mayor tiraje a nivel nacional, por ejemplo, Clarín, La Nación, Página 12 o el diario que quiera. En ese caso, esa propaganda adicional deberá pagarla quien va a ejecutar el bien, el acreedor, el ejecutante, salvo que el ejecutado estuviera de acuerdo, en cuyo caso la pagará él, o que ese valor de la propaganda adicional fuera menor al 2% de la base. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Noelia tiene una cara que no me tomen subasta en el parcial? No se preocupe que esto va a haber clase de repaso seguro o va a haber 1000 preguntas. Bien, entonces hasta acá. Hasta las 10 tenemos más o menos sala, ¿no? Está bastante bien. Yo soy muy malo para los tiempos. Todos los que han cursado conmigo saben que nunca jamás respeto los tiempos porque hablo mucho. Pero hoy estoy tratando de hacerlo todo bien, conciso y rápido para poder terminar con la bolilla. Si no terminamos, veremos. Entonces, vamos a hacer un repaso rapidísimo. Juicio ejecutivo. Teníamos el título completo o el incompleto y ya habíamos preparado la vía ejecutiva. Ya estaba en condiciones de ejecutarse. Interpongo la demanda. El juez hace el examen del título. Que el examen lo puede hacer en la demanda o lo puede hacer también de vuelta en la sentencia. Se hace un examen de título. Si contiene una obligación de dar suma de dinero líquida, fácilmente liquidable, exigible, bla, 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 518, y está dentro del 521, que es uno de los títulos ejecutivos, o 522, que son los títulos ejecutivos previstos por el código o alguna ley extra, va a dictar el primer prohibido, que es el dictado del mandamiento de intimación de pago. Recuerden, en el caso de juicio ejecutivo no hay traslado de demanda y no se hace por cédula. Lo que hay es una intimación de pago, porque pues ya se presupone que quien tiene el título ejecutivo tiene razón. Una intimación de pago y se efectiviza mediante mandamiento. Bien, se diligencia el mandamiento, se lo puede entregar al deudor o se lo puede entregar a la persona de la casa. No hay aviso, como había en la notificación del traslado de la demanda en un juicio de conocimiento, que si la atendía a persona de la casa, le dejábamos aviso, volvíamos al día siguiente, si no estaba, se lo dejábamos. Y si estaba también, obvio, ¿no? Bien, se diligencia el mandamiento, perdón. El demandado, ¿qué puede hacer ahí? Puede pagar capital, intereses y gastos. En ese caso, esto está todo en el resumen. El oficial de justicia lo que hace dentro del día hábil lo deposita en cuenta judicial a nombre de la causa. O el demandado podrá decir, no tengo plata, o quien atiende, no tengo instrucciones, no tengo plata. En ese caso, se pueden embargar bienes muebles en el momento, o puede quedar ahí la intimación de pago. ¿Qué pasa a partir de la intimación de pago? El ejecutado tiene el plazo de 5 días para ejercer su derecho de defensa, que es un derecho de defensa más acotado. Solamente, el elenco defensivo solamente puede ser alguna de las excepciones previstas en el artículo 542, 543 del Código Procesal.
¿Por qué es un elenco acotado? Porque lo que se busca en el juicio ejecutivo es que haya mayor celeridad, porque ustedes ya cuentan con un título que se presupone prima facie válido. Entonces, las restantes defensas que no estén contempladas en el 542, 543, por ejemplo, discutir la causa que motivó el libramiento de ese título ejecutivo, todo ese tipo de cuestiones se reeditarán en un juicio de conocimiento posterior. Artículo 551 del Código Procesal. ¿Bien? Entonces, el marco defensivo se ciñe a la deducción de ese tipo de excepciones 542, 543. Si el ejecutado no se presentó o se presentó y no puso excepciones, el juez inmediatamente dicta sentencia de tránsito y remate. No hay autos para sentencia. ¿Bien? Si el ejecutado se presentó y dedujo sus defensas, se sustancia con el actor, con el ejecutante, por nota, salvo prescripción que es por cédula. El ejecutante podrá o no contestar las excepciones, y ahí el juez decide si las abre a prueba o no. Si decide no abrir a prueba, no declara la cuestión de puro derecho, directamente dicta la sentencia de tránsito y remate. Bien, es distinto al juicio de conocimiento, perdón. Si decide abrir a prueba las excepciones, fijará un plazo, normalmente son de 10 días, pero lo fija el juez, un plazo corto, se producen los medios probatorios, se pone la vista del expediente por 5 días, y se dicta la sentencia de tránsito y remate. Nunca hay autos para sentencia en un juicio ejecutivo. ¿Bien? Dictamos sentencia. Acá se abren dos variantes. La primera es que haya un cumplimiento, se dicta sentencia condenatoria, ¿no? Obviamente. Queda firme. La primera es que haya un cumplimiento voluntario del ejecutado. Es decir, bueno, perdí, quiero pagar. En ese caso se practica liquidación de capital, intereses y gastos. Toda esa suma es lo que se llama base regulatoria, forma también la base regulatoria, se regulan los honorarios de los abogados y ahí queda todo el importe total que debe pagar el ejecutado. Paga y queda finalizado el juicio. Segunda variante, que el demandado no cumpla voluntariamente, pero nosotros hubiésemos tenido embargado dinero. En ese caso, se practica la liquidación y la misma secuencia, se paga. La tercera variante es que lo embargado fueran bienes, que no fuera pecuniarios, que no fueran dinero. Y en ese caso tenemos que diferenciar entre bien mueble no registrable, que no requiere de ningún recaudo previo a decretar la subasta, bien mueble registrable, que sí tiene algunos requisitos previos que los vimos recién, que cumplidos, el juez decreta el auto de venta, y recuerden, sin base, publicación de edictos por 2 días, como particularidades, y si fuera un bien inmueble, también se deben cumplir los recaudos previos, recuerden el 568 y las otras particularidades que les dije. El juez decreta el auto de venta, los edictos se publican por 3 días, sí hay base, que son las 2/3 partes de la evaluación fiscal, siempre hay depósito en garantía, que en el mueble puede o no, de acuerdo a lo que diga el juez, y otras particularidades. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Seguro, si no pregunten, ¿eh? Pues no vi ni una pregunta todavía. Iván, que siempre hace preguntas, no hay ninguna. Noelia tampoco, Noelia la veo muy pensativa, con el dedo en la boca, debe estar diciendo, después le voy a mandar un mail de 3 páginas a Gropo para que me conteste. Bueno, seguimos. Decretamos la subasta. Ahí está. Lo que pasa, no voy a preguntar nada. No voy a preguntar nada porque realmente no estoy leyendo la segunda parte. Estoy tratando de cursar y ver, y creo que estamos todos en la misma. Perdón que te interrumpí. Hoy estuve tentado de decir eso, que levanten la mano cuántos leyeron juicio ejecutivo. Suponía que si son sinceros deben ser 2 o 3 como mucho. ¿Por qué? Porque están todos concentrados en primer parcial. Es lógico. Y además juicio ejecutivo es muy distinto a todo el resto. Por eso es que les digo que seguramente voy a dar una clase de apoyo en el interín entre primer y segundo parcial, porque... Y también por eso creo que hay poca gente, porque están todos concentrados en el primer parcial y es lógico. Yo haría lo mismo. Así que está justificada, Noelia, es válido. Bueno, pero bueno, tengo que dar la clase. Entonces, se decretó la subasta, se publicaron los edictos tienen que estar publicados sí o sí hasta 10 días antes de la subasta. Tiene que terminar la publicación de edictos. ¿Por qué? Para que la gente se entere y tenga la posibilidad de inscribirse, que ahora vamos a ver cómo es, y de hacer el depósito en garantía, etc. ¿Bien? Entonces, se decretó la subasta, se cumplieron todos los recaudos del decreto de venta, se publicaron los edictos. ¿Cómo opera la subasta electrónica? ¿Cómo opera? Es así. Lo primero que tienen que saber es que quien quiere intervenir en una subasta electrónica, se tiene que primero inscribir en lo que se llama Registro General de Subasta. Esto se hace por única vez en el portal de subastas electrónicas de la Corte, se hace por única vez y les va a permitir después anotarse en todas las subastas que quieran.
Entonces, lo primero que tienen que hacer es, quien quiera ser postor, es registrarse en el registro general de subastas. ¿Bien? Lo segundo que va a tener que hacer, si es que ya no lo había hecho antes para intervenir en otra subasta, luego de registrarse, tiene que pedir una registración en esa subasta específica, en la que se decretó en el Juzgado Civil y Comercial número 12. Yo me quiero inscribir ahora en esta subasta. En el momento en el cual ustedes completan la inscripción para esta subasta en particular, tienen que detallar diferentes cuestiones. La primera, si ustedes van a comprar en comisiones, es decir, si van a comprar para otro, tienen que indicar en ese momento para quién van a comprar. Cuando la subasta era presencial, se hacía en el acto, se hacía directamente ahí. Como acá es electrónico, ustedes al inscribirse en la subasta tienen que decir, hola, ¿qué tal? Me vengo a inscribir, pero yo voy a comprar en comisión para Ana. Es decir, yo compro, pero el adquirente va a ser Ana. Bien, compro en comisión. Entonces, se registran en la subasta en particular. Primer recaudo a cumplir es detallar si van a comprar en comisión o no. Si no dicen nada, se entiende que compran propio, el bien por derecho propio. Lo segundo que tienen que hacer cuando se registran en esta subasta particular es hacer lo que se llama reserva de postura. La reserva de postura va a entrar en juego en caso de que se declare postor remiso, que lo vamos a ver después. Después les voy a explicar lo que es postor remiso, pero ustedes lo que tienen que hacer en el momento de inscribirse es reserva de postura. ¿Qué quiere decir esto? Que si finalizado el remate, yo no gané, yo no resulté adquirente, el dinero depositado en concepto de depósito en garantía no se me devuelve inmediatamente. Queda reservado, ya vamos a ver para qué. Pero entonces, lo primero que tienen que hacer, se registran en el registro general de subastas. Se registran en la subasta en particular. Acá también tienen que decir si van a comprar en comisión o no, y manifestar si van a hacer reserva de postura. Ya después les voy a explicar en detalle para qué sirve la reserva de postura. A su vez, tendrán que efectivizar en el Banco Provincia y después acompañar el comprobante en el registro de subastas, que acá opera en el Colegio de Escribanos, tiene una sucursal, cada seccional, cada departamental, tiene una sucursal de registro de subastas, en el Mar del Plata está en el Colegio de Escribanos, deberán acompañar el comprobante de que ustedes ya hicieron el depósito en garantía, que les contaba, el depósito en garantía es una suma que puede ser hasta el 5% de la base, que indefectiblemente debemos integrar hasta 3 días antes de que comience la subasta para después poder ofertar. Esto es para desalentar que se inscriba cualquiera y que exista lo que se llama liga de compradores, que es para quieran subir el precio. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer el depósito en garantía. Todo esto es previo al acto de subasta, al momento de inscribirse. ¿Y qué es lo que van a hacer en el registro de subasta? Una vez que completemos todo esto, les van a asignar un código, un número. En este registro de subastas va a quedar anotado el nombre, Noelia, María Emilia, Dayana, Antonella, y a todas ellas les van a asignar un número, un código secreto. Ustedes cuando vayan ofertando va a decir el número 1 ofertó tanta suma, el número 2 tanta suma. ¿Para qué es esto? Para evitar que los amenacen, como pasaba antes, que es Noelia llama por teléfono, deja de ofertar porque quiero que el bien me lo quede yo. Como son números, nadie sabe, hasta el final de la subasta, nadie sabe quién está ofertando. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que les van a asignar a ustedes una vez que se inscriban? Les van a asignar lo que llaman un código secreto, mediante el cual ustedes cuando entren y oferten, eso es lo que va a figurar en pantalla, en la subasta. ¿Bien? Esos son los recaudos previos. Comienza la subasta en la fecha y hora en la cual había publicado el martillo. El martillo dijo, se va a celebrar a partir del día tanto a esta hora. La subasta, una vez que comienza, que tiene que comenzar en día hábil, se va a extender por 10 días hábiles. ¿Bien? Se puede ofertar las 24 horas y hay 10 días hábiles de plazo para hacer las ofertas. ¿Cómo es este sistema de puja? Es una puja virtual. Si alguno ya compró subasta en Mercado Libre, es un sistema similar. Yo no lo hice nunca, pero como sé que es así, lo digo. En Mercado Libre también la subasta es parecida, y me dijeron que era así, entonces yo siempre lo repito en clase, aunque nunca vi una subasta de Mercado Libre, pero no importa. ¿Cómo es esto? Bueno, se empieza, obviamente, por la base. Entonces, viene la postora número 1, viene Noelia y oferta la base que era 1.000 pesos. ¿Qué es lo que hace el sistema? Fija tramos. Para evitar que venga el pícaro de Matías y oferte 1.000,1 centavo, lo que hace el sistema es fijar tramos. El primero es la base. El segundo, tercero y así sucesivamente son el 5% incrementado de esa base. Es decir, será 1.005 pesos el segundo tramo. Entonces, la primera oferta fue la base. La segunda son 1.005. La tercera son 1.010.
la cuarta 1015, así sucesivamente. ¿Bien? Se puja por tramo, no se pone un monto específico. Esto es para evitar que los pícaros como Matías pongan 1 centavo, 2 centavos para molestar. ¿Bien? Entonces la puja es por tramos. ¿Cómo son los tramos? El primero es la base, y después son de 5% en 5%, siempre el 5 incrementado del monto originario. No es que es 1000, 1005, después el 5% de 1005, sino siempre es sobre el monto original. ¿Se entiende? El 5% incrementado sobre el monto original. Se va dando la subasta durante los 10 días hábiles y a la hora señalada del último día se cierra el sistema y quien ganó, quien hizo la oferta máxima, resulta adquirente y el sistema automáticamente le reenvía un mail diciendo: Pablo, ganaste con esta suma. Ahora, hay dos particularidades más en la intensa subasta. Ustedes, al momento de inscribirse, que esto es algo que me olvidé, pueden haber detallado lo que se llama postura máxima secreta. ¿Para qué sirve la postura máxima secreta? Para evitar tener que estar todo el día en la computadora pujando. Así, yo puedo fijar el sistema y decir, bueno, miren, yo estoy dispuesto a pagar 3.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Esa es mi postura máxima secreta. No se le informa a nadie, la sé solamente yo. Y el sistema electrónico, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Comienza la subasta. Noelia, oferta 1000. Viene Ana, oferta 1005. Viene Matías, oferta 1010. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Me va a ir pujando automáticamente, va a ir elevando las propuestas de ellos, las ofertas de ellos. ¿Se entiende? Para evitar que yo tenga que estar pujando virtualmente todo el tiempo, si Noelia ofertó 1000, el sistema automáticamente va a decir, Grupo oferta 1005, con el número, obviamente con el código secreto. Si viene Antonella y oferta 1010, Grupo oferta 1015. Si viene Diana, así sucesivamente, hasta llegar a la postura máxima secreta, es decir, hasta el monto máximo que yo había dicho que estaba dispuesto a pagar. Cuando se llegue, si llegó a, creo que dije 3.000, si llegó a 3.000 y viene Pablo y oferta 3.005, ahí yo tendré que empezar a pujar en forma manual. ¿Bien? Entonces, ¿para qué se creó la postura máxima secreta? Para evitar que ustedes tengan que estar haciendo clic todo el tiempo. El sistema se los hace automáticamente a ustedes hasta que se arribe al monto que habían estipulado como máximo. ¿Se puede desactivar esto? Yo me di cuenta y digo, no, me equivoqué, no quiero pagar tanto. Sí. Si ustedes, el sistema está pujando y ustedes entran en forma manual, automáticamente les desactiva la postura máxima secreta. ¿Bien? ¿Se entendió? Fantástico. Seguimos entonces. Sigue todo el proceso de subasta. Y el pillo de Matías dice, yo les voy a ganar a todos estos. Entonces, cuando falten 10, te tengo de hijo, porque se ríe. Entonces, te tengo de hijo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando falten 10 segundos, voy a pujar así gano. Y sí, Matías, imagínate que la corte lo pensó esto. Para pícaros como vos, o como Pablo, dijo, no, pará, ¿qué pasa? Si dentro de los últimos 3 minutos, faltan 3 minutos para que termine, si dentro de esos últimos 3 minutos hay una oferta, el sistema automáticamente prorroga la subasta por 10 minutos más. Es decir, no va a terminar a esta hora, va a terminar 10 minutos más tarde. Si en los últimos segundos de estos 10 minutos vuelve a pasar lo mismo, otra vez se prorroga por 10 minutos. Y así sucesivamente hasta que ya no haya más ofertas. Bien, esto es algo que prevé el sistema para evitar que algún pícaro oferta de último momento y gane. Bien, entonces, si hay alguna oferta dentro de los últimos 3 minutos, el sistema automáticamente va a prorrogar la duración de la subasta por 10 minutos más. Y así hasta que termine. ¿Estamos? Genial. Uy, qué bien que estoy de tiempo. Terminada la subasta, el sistema automáticamente le va a enviar un mail a quien resultó adquirente, a quien ganó, vamos a decirlo con términos coloquiales. ¿Qué pasa ahí? Ahí termina. Una vez que termina la subasta, una vez que finaliza la subasta, el martillero, dentro del plazo de 3 días hábiles de terminar la subasta, tiene que ir al juzgado y presentar lo que se llama rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es un detalle claro de si percibió alguna suma y en qué gastó, cuánto gastó de publicación de edictos en La Capital, cuánto gastó en Clarín, etc. De todos los gastos que le irrogó la realización de la subasta. ¿Bien? Entonces, dentro de los 3 días, el martillero tiene que rendir cuentas. A su vez, tiene acompañado un listado en el cual diga, acá están todos los que ofrecieron, los que hicieron ofertas, con el monto. Obviamente el martillero no sabe los nombres. ¿Por qué? Porque los nombres solamente lo sabe el registro de subastas. Esto es para evitar que el martillero también tenga, Ana, por ejemplo, tenga algún contacto y levante el teléfono y diga, mira, el número 4 es Pablo, y lo llamen a Pablo y lo amenacen. Entonces, el martillero lo único que sabe es el listado de todos los que ofertaron
y la suma máxima que ofertó cada uno. Entonces, además de rendir cuentas, tiene que acompañar ese listado, con los códigos secretos y las ofertas de cada uno. ¿Bien? ¿Qué es lo que se va a hacer en el juzgado? Se va a vincular ese listado que acompaña el martillero con el que remite el registro de subastas. Y ahí va a decir, ganó la oferta número 0345. ¿Quién es la 0345? Pablo. ¿Bien? Esto es para darle seguridad, para evitar la mal llamada liga de compradores. ¿Bien? Volvemos al martillero. Rinde cuentas. Acompaña los listados. De esa rendición de cuentas se corre traslado a las partes que podrán o no impugnarla y el juez resuelve. Una vez que resuelve el juez, ahí queda aprobada la subasta. ¿Bien? ¿Y acá qué pasa? Una vez que queda aprobada la subasta, esa providencia judicial que se notifica por nota, fija el plazo a partir del cual quien resultó adquirente, quien ganó, deberá integrar el saldo de precio. ¿Bien? Entonces, ¿qué se va a hacer con el adquirente? Él había hecho un depósito en garantía de X plata. Esa plata se utiliza también para el pago del monto final. Entonces lo que va a tener que integrar es el saldo de precio. Si el depósito de garantía eran 5 pesos y yo compré por 100, debería integrar dentro de los 5 días de aprobada la subasta, debería integrar los 95 restantes. ¿Qué pasa si no lo hago? Esto no lo estudié, ¿eh? Noelia tampoco. ¿Qué pasa? A ver, ¿alguno lo estudió o no? ¿Ana? ¿Qué pasa si el comprador no integra el saldo de precio? Artículo 585 del Código Procesal. Si no lo integra, pasa al que estaba en el puesto anterior. Si contestás así, Ana, más allá que me caigas muy bien, va directamente. Es así. Si desiste, pasa al anterior. Sí, vamos a explicar un poco más técnico. Una vez que se aprueba la subasta, dentro de los 5 días, quien resultó adquirente, quien venció, quien hizo la oferta mayor, tiene que integrar el saldo de precio. Si no lo hiciere, en principio tendríamos que volver a hacer una nueva subasta. Ahora, ojo, ¿qué pasa ahora desde que se decretó la subasta electrónica? No necesariamente se hace una nueva subasta. Lo que primero se hace es verificar que había quedado segundo, tercero, etcétera, si alguno de ellos, bueno, va a tener que ser el segundo obviamente, había hecho una oferta que fuera del 95% o más de la que había hecho Ana. Es decir, si Ana había comprado por 100, se aprueba la subasta, tenía que integrar el saldo de precio, no lo hace, se va a llamar, se verá declarada postor remiso. Se llama postor remiso esa figura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una nueva subasta, salvo que Noelia hubiese ofertado 98. Yo no gané, pero estuve ahí nomás. En ese caso, si hubiera ofertas iguales o mayores al 95% de la oferta que había salido vencedora, lo que se hace es invitarla a Noelia a que ratifique esa oferta. Mirá, Noelia, vos no habías ganado, había ganado Ana. Ana no integró el saldo de precio, fue declarada postura remisa. ¿Vos querés hacerte el bien por estos 98 pesos que habías ofertado? Ana, Noelia, no sé qué dije, perdón. Ella dirá sí o no. Si la ratifica, será ella la adquirente y se le intimará que ella integre el saldo de precio. Si no la ratifica, se sigue con el tercero y así sucesivamente hasta los que hayan ofertado un 95%. ¿Bien? Si la oferta que continúa hubiese sido el 94 o menor, podemos soslayar la necesidad de hacer una nueva subasta si hay consentimiento de ejecutante y ejecutado. Es decir, si la segunda oferta fuera de 90 pesos, la ganadora fue de 100, y la segunda fuera de 90 pesos, es decir, el 90%, no cumple los requisitos para que me llamen a ratificar. Pero si el ejecutante y el ejecutado están de acuerdo, se lo puede citar a Matías que ofertó 90 para que la ratifique o no. ¿Se entiende? Ahora, ojo, ¿por qué? Porque esta invitación a ratificar, tanto al que ofertó el 98%, el 97%, el 95%, el 90% o cualquiera, se va a hacer efectiva, gracias Iván por el pulgar, se va a hacer efectiva siempre y cuando ustedes, y acá vuelvo, al inscribirse en la subasta hubiesen hecho reserva de postura. ¿Bien? Por eso sirve la reserva de postura. ¿Por qué? Porque si yo no hago esta reserva de postura, una vez que finalice la subasta y que ganó Ana, automáticamente me van a liberar un giro devolviéndome el depósito de garantía. ¿Bien? Entonces, para poder eventualmente yo hacerme ese bien, si se declara postor remiso, el adquirente,
además de cumplirse los recaudos de que la oferta mía sea 95% o mayor, o que siendo menor exista consentimiento del ejecutante y del ejecutado, yo tengo que haber hecho reserva de postura al inscribirme en la subasta. Si yo no hice reserva de postura, el depósito en garantía me va a ser reintegrado inmediatamente y no podrá hacerme el bien. Por eso es que es importante al inscribirse hacerlo. Por si eventualmente se sucede esta situación, que es que se declara postor remiso, para que me puedan llamar a ratificar mi oferta. ¿Se entendió? Repito. Terminó la subasta. El martillero rinde cuentas, se aprueba la rendición de cuentas, se aprueba la subasta. Una vez aprobada la subasta, por nota, empieza a correr el plazo de 5 días para quien resultó adquirente integre el saldo de precio. Si lo integra, perfecto. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, que es que queda perfeccionada la venta con la tradición. Si no lo integra, artículo 585 del Código Procesal, muy importante, segura pregunta de examen, ¿qué es lo que se hace? Se debería llamar a nueva subasta. ¿Podemos no convocar, no realizar una nueva subasta? Sí, siempre y cuando se dé una serie de recaudos. ¿Cuáles son? Que haya habido ofertas que sean del 95% o más de la vencedora. Si la vencedora fue por 100 y el segundo ofertó 98, se lo podrá invitar a quien hizo una oferta del 95% o más de la vencedora a que ratifique esa oferta. Si la ratificara, será considerado adquirente, deberá él integrar el saldo de precio. Si fuera de menor al 95%, en principio no se lo invita a ratificar, salvo que medie consentimiento de ejecutante y ejecutado. ¿Bien? Ahora, para poder invitarlos a ratificar, sí o sí deben haber hecho reserva de postura al momento de inscribirse en la subasta. Si no lo hubieran hecho, cuando se termina la subasta, se les diera un giro devolviéndoles el depósito en garantía y ya no tendrán posibilidad de poder hacer valer su oferta en caso de postor remiso. ¿Bien? Ahora, ¿a ustedes les parece que termina así lo de Ana? Ana ganó la subasta y no integró nada. ¿Les parece que se la va a llevar así tan de arriba? No, algo más es que, además de poder invitar al segundo o tercer oferente a que ratifiquen la oferta, deberemos fijarle algún tipo de sanción a esta pícara. Bueno, el pícaro era Matías, Ana, pero bueno, como ya nos conocemos, me animo a molestarlo a usted también. ¿Qué es lo que va a hacer el postor remiso? Se va a tener que hacer cargo, primero se va a tener que hacer cargo de lo que se llama disminución real del precio. ¿Qué quiere decir? Si vos, Ana, habías ganado por 100 pesos, fuiste declarada postor remiso, la invité a Noelia, que había ofertado 98, y acepta, ella va a integrar el saldo de precio por 98, pero el postor remiso se tendrá que hacer cargo de estos 2 pesos de diferencia. Es decir, se tiene que hacer cargo de la disminución real que había ofertado y por lo cual se vendió el bien. ¿Bien? Si se tuviera que hacer una nueva subasta y también se vendiera el bien por mucho menos plata, por 60, se tendrá que hacer cargo por esa diferencia, por 40. ¿Bien? Entonces, como primera medida, el postor remiso debería integrar la disminución real del precio entre lo que ella había ofertado y por lo cual se terminó vendiendo. ¿Bien? ¿Qué más tendrá que pagar Ana? Lo que se llaman intereses acrecidos. ¿Qué intereses va a pagar ella? Los que se sucedieron, los que se vengaron, perdón, entre el momento en que ella pagó y el momento en que integró el saldo del precio, el que fue adquirente posteriormente. Es decir, Ana había ganado el 4 de junio con 100 pesos. Tenía que integrar la plata hasta el 10 de julio. Si no lo hizo y tuvimos que llamar a ratificar, etcétera, bla, bla, perdimos tiempo y recién resultó adjudicataria Noelia el 20 de septiembre, Ana, además de integrar la disminución real del precio, tendrá que pagar los intereses devengados entre esta oportunidad y la oportunidad en la cual se integró el saldo de precio para el nuevo adquirente. ¿Bien? ¿Qué más tendrá que pagar Ana? Se va a querer morir, hubiese pagado, Ana, mirá todas las cosas que están pasando. ¿Qué más tendrá que pagar? Todos los gastos y rogados por su actuación. Es decir, si hubiese tenido que hacerse una nueva subasta y publicarse nuevos edictos, los gastos los va a pagar Ana. Y además, las costas. Perdón, ¿eh? Me está sonando mucho el teléfono y todas pagadas, como siempre. Entonces, repito, ¿qué va a tener que pagar el postor remiso? La diferencia entre el precio obtenido, entre el que ella había comprado y el precio obtenido finalmente, los intereses acrecidos, los gastos y las costas. ¿Bien? Fantástico. ¿Qué pasa si el remate fracasó? Ninguno se presentó, no hubo oferentes. Hubo postores, se habían anotado varios, pero ninguno hizo ninguna oferta, nada. ¿Qué pasa acá? Si se frustra el remate, si fracasa por falta de postores, se fija una nueva subasta, pero lo que se hace es reducir la base.
Evidentemente nadie estaba dispuesto a pagar esta base, entonces lo que se hace es reducir un 25% la base. Es decir, si la base era de 10 pesos, se va a subastar por 7,50. Se reduce un 25% la base. Si volviera a fracasar la subasta, la tercera vez saldrá sin base. Algo que es prácticamente imposible que suceda. Hay otro elemento interesante que se puede dar, que es lo que se llama subasta progresiva. ¿Cuándo hay subasta progresiva? Cuando se hubiesen embargado varios bienes. Antonella tiene una deuda de 4 millones de dólares. Entonces, le embargué el monoambiente, pero con el monoambiente evidentemente no vamos a poder afrontar, entonces le embargué varios bienes. Tiene un monoambiente, tiene dos ambientes, tiene una camioneta de alta gama, etc. Entonces yo le embargué varios bienes. ¿Qué es lo que debería hacer yo acá? Hacer una subasta por cada bien y publicar edictos por cada una de las subastas. Esto claramente es muy oneroso. Entonces lo que se puede hacer, si son muchos los bienes embargados, es hacer lo que se llama subasta progresiva. ¿Qué es la subasta progresiva? Es, yo dicto un mismo decreto de venta en el cual ordeno la venta de todos estos bienes, pero lo hago de progresiva. ¿Qué quiere decir? Primero, vamos a embargar este. Si con esto no alcanza, este. Si con esto no alcanza, este. Bla, 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 bla. Esto que nos permite hacer una única publicación de edictos, detallando todo, para abaratar costos. Ahora bien, si yo he embargado 20 bienes, voy por el 15 y ya se alcanzó a cubrir el crédito, más gastos, etc., ahí se suspenden, no se siguen subastando los demás. Por eso se llama subasta progresiva. Se van subastando hasta tanto se pueda cubrir el importe de la deuda. ¿Bien? Esto no se toma, pero es para que lo sepan que se puede hacer para evitar los gastos irrogados por tener que hacer una subasta por cada uno de los bienes embargados. Es para abaratar costos. Obviamente las subastas tendrán que ser diferidas en el tiempo, no pueden ser todas el mismo día, porque pues yo tengo que tener la posibilidad de ver si con el producido de la subasta alcanza para cancelar el crédito. Si veo que no, sigo con esta, si veo que no, sigo con esta. Entonces se comunican todas juntas, pero espaciadas en el tiempo, para permitirle al juez verificar si a medida que se van subastando, alcanza para cubrir el crédito y levantar, dejar sin efecto las posteriores subastas. ¿Bien? ¿Estamos? Fantástico. ¿Qué más? ¿Se puede declarar la nulidad de una subasta? María Emilia, que tiene sueño. Se asustó y estaba distraída. Esto yo siempre me lo hacía Juan Tapia en penal. En penal siempre me agarraba y me hacía preguntas cuando yo estaba distraído siempre, y siempre me invocaba para hacer preguntas porque me conocía, porque jugábamos al fútbol juntos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede declarar la nulidad de subasta? Sí. Ahora, ojo, la nulidad de la subasta se declara únicamente por vicios del acto ese. Si pasó algo en el acto de subasta, no por cuestiones anteriores. Si hubiera sido por cuestiones anteriores al acto de subasta propiamente dicho, tendremos que tramitar el incidente de nulidad cuando conozcamos el vicio, ya lo tuvieron incidente. Entonces, se puede declarar la nulidad de la subasta por actos de ese propio acto de subasta, valga la redundancia. ¿Cuándo debemos alegarlos? Dentro de los 5 días de terminada la subasta. ¿Cómo se tramita esto? Esto tampoco se toma, pero es para que lo sepan. Se tramita por vía incidental. Quien quiere pedir la nulidad de la subasta, tiene que ofrecer las pruebas, obviamente, en el mismo escrito de incidente. Y ahí voy, Alan, ¿eh? ¿Se puede suspender? Sí, se puede suspender la subasta, ¿eh? Sí. Perdón, yo las preguntas no las había visto. Vuelvo para atrás. ¿Se puede suspender la subasta? Sí, si el demandado se presenta antes, se integra el total, se suspende la subasta, siempre, ¿eh? Siempre. Y además, también el demandado tiene la posibilidad de recuperar el bien después de la subasta, que lo vamos a ver ahora. La pregunta de Alan, ¿qué tipo de vicios pueden existir? Que, por ejemplo, yo vea algún manejo, algún virus que no me permite ofertar. Yo no puedo ofertar. Estoy intentando y no me deja. Entonces, ¿yo puedo pedir la nulidad de subasta? Sí. Tendré que demostrar que no me dejaba ofertar, por ejemplo. Pero tiene que ser un vicio del propio acto de subasta. ¿Bien? No anterior, por ejemplo. Si estaban mal publicados los edictos, yo no puedo pedir la nulidad de subasta. Lo que tendría que hacer es pedir la nulidad de la publicación de edictos dentro de los 5 días de conocido el vicio. ¿Bien? Por eso les digo, cuando les hablan de nulidad de subasta, es por vicios del acto de subasta en sí. Se alegan entonces dentro de los 5 días de terminar la subasta. ¿Por qué no es de conocido, como cualquier incidente de nulidad? ¿Por qué desde que termina la subasta? Buena pregunta esta. Es más, me la tenía que haber guardado y hacer un examen esta, pero era buena. Para acá caían todos. ¿Por qué les parece que no es desde conocido el vicio? Como siempre en las nulidades, ¿viste? Vieron, perdón, que siempre se dice es dentro de los 5 días de tomado conocimiento del vicio, bla, 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 del acto. ¿Por qué acá no? Y porque uno cuando sucede el vicio, está en el momento en el que se está llevando a cabo la subasta electrónica.
O sea, vos lo conocés al momento de que está llevándose a cabo la subasta, no lo conocés después. En el momento te das cuenta que no pudiste ofertar, que hay un virus, que se cayó el sistema o cualquier otro tipo de vicio. En realidad, está bien. No En es que realidad, ¿saben por se qué? va a presentar el vicio posterior al acto de subasta, sino que se presenta en el momento del acto. ¿Saben por qué? Está bien. Esta es una buena respuesta, decente. Decente respuesta, bien, Alan. ¿Saben por qué es producida la subasta? Porque la subasta fue pública, ya se entiende, conocida por todos. Entonces, ustedes ya sabían que se iba a desarrollar la subasta, ya sabían que eso iba a pasar. Entonces, se entiende que el vicio indefectiblemente fue como dijo Alan, pasó ahí. Yo no puedo haberlo conocido después. ¿Por qué? Porque si fue un vicio anterior, debe haber planteado incidente de nulidad. Y sí o sí tuve conocimiento de que la subasta se iba a hacer en ese día y en esa hora, porque es una subasta pública. Ya fue publicitada. Entonces no hay forma de que yo me hubiese enterado de esa subasta después. Ya era una subasta pública. Por eso es que el vicio indefectiblemente debe ser alegado dentro de los 5 días desde que se produjo la subasta. Porque ya era un acto público. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tramita por vía incidental? ¿A quién se sustancia? ¿Con quién se sustancia el incidente? Con las partes, ejecutante, ejecutado, con el martillero y con quien hubiera resultado comprador, con el adquirente. Se les notifica a todos ellos por cédula. Después el juez resuelve, no tiene ninguna otra particularidad. Les decía recién que me había dado pie, la pregunta de Ana es, ¿se puede suspender la subasta? Sí. Si previo a la realización de la subasta el ejecutado se presentara y pagara capital, intereses, gastos, etc., se puede suspender la subasta. Pero a su vez, existe una posibilidad, que esta también suele ser pregunta de examen, que es lo que se llama sobreseimiento del juicio ejecutivo. Es el artículo 573, si no me traiciona, sí, 573 del Código Procesal. ¿Qué pasa? Si en el interín entre que se realizó la subasta y se paga el saldo de precio, entre este íter, en este tiempo, si el demandado se presentare entre que se subastó el bien, ganó Pablo por 100 pesos, pero todavía Pablo no pagó el saldo de precio, si en ese interín el ejecutado se presentara en el expediente y depositare capital, intereses y gastos, para lo cual practicará una liquidación obviamente, y además una vez y media, el monto de la seña, depositada por Pablo, en ese caso el ejecutado va a conservar el bien. ¿Bien? ¿Entiende? Entonces, ¿tiene posibilidades el ejecutado de conservar el bien antes de la subasta? Sí. Obviamente, si se presenta y paga, se va a levantar la subasta. ¿Tiene posibilidad el ejecutado de conservar el bien una vez que ya se subastó? Sí. Pero ojo, ¿hasta cuándo? Hasta que se pague el saldo de precio. Hasta que se pague el saldo de precio, si el ejecutado se presenta y deposita capital, intereses, gastos y costas, y una vez y media el monto de la seña en favor del comprador, ¿esto por qué en favor del comprador? Porque decir, mira, Pablo, la verdad no te vas a poder quedar con el bien, pero acá te indemnizo. Entonces, si el ejecutado se presenta y abona esas sumas, conservará el bien, no obstante haberse realizado la subasta. Ahora, ojo, se subastó el bien, se aprobó la subasta, empieza a correr el plazo de 5 días. Pablo viene rápido e integra el saldo de precio. Y yo vengo, digo, bueno, son 5 días para integrar, vengo el día 2, yo he ejecutado. Digo, bueno, no, yo quiero sobreseimiento, vengo, deposito capital, intereses, gastos, y una vez y media el monto de la seña en favor de Pablo. No. ¿Por qué? Porque es hasta que pagó el saldo, no hasta que venció el plazo de 5 días. ¿Se entiende? El ejecutado no tiene un plazo de 5 días de aprobar la subasta. Tiene plazo hasta tanto el adquirente pague el saldo de precio. Esto es muy importante porque es un error muy común. Entonces, les repito, ¿puede conservar el bien el ejecutado luego de realizar la subasta? Sí. ¿Cómo lo hace? Mediante pedido de sobreseimiento del juicio ejecutivo, que es entre que se realizó la subasta y hasta que se pague el saldo de precio, depositando las sumas que les dije. Ahora, si el comprador vino rápido y lo depositó, listo, perdieron el bien. ¿Se entiende? Esto es importante, ¿eh? Bárbaro. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es que todavía no estaba, gracias Matías, que todavía no estaba perfeccionada la venta. ¿Por qué? Porque ¿cuándo queda perfeccionada la venta? Con el saldo de precio y con la tradición. Eso le llama perfeccionamiento de la venta. Entonces, como todavía no se había integrado el saldo de precio, no voy a perjudicar a nadie. Vengo, me quedo con mi bien ejecutado, pero indemnizo a Pablo por las molestias ocasionadas con una vez y media el monto que había depositado en garantía. Seguimos. Se aprobó la subasta, se integró el saldo de precio,
Perfecto. Me tienen por integrar el saldo de precio, ese momento va a ser la tradición del bien, entregarme el bien. ¿Qué pasa? Si el bien está desocupado, perfecto, se pone en posesión, listo. El adquirente tiene dos posibilidades, que esto no es obligatorio, por eso tampoco se toma en el examen. Una es pedirle la inscripción directamente en el registro de propiedad inmueble, que es decirle al juez, mire, si el juez comunica al registro que ahora el dueño es Pablo. O a su vez puede pedir la escrituración del bien. Eso es a voluntad del adquirente. O pedir la inscripción directa en el registro o hacer escritura pública por intermedio de un escribano. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que cuando me hagan tradición del bien, haya gente adentro. Y esto es lo que se llama desocupación. Que todos cometen siempre la tentación, el pecado de decir, se hace por incidente. Y acá, ojo. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre tres supuestos distintos. Si yo adquirente pagué saldo de precio, la tradición obviamente fue un acto ficto, ¿por qué? Porque no pudieron poner en posesión porque había gente adentro. O sea, solamente me dicen, se hace tradición del bien, pero en realidad yo no entré por la puerta todavía. Porque no pude tomar posesión real, porque está ocupado. Entonces, pagué el saldo, una tradición ficticia. Y quien está adentro, ¿quién es? Alan, es el deudor. En este caso no tengo que hacer un incidente de desocupación, que es lo que contestan siempre. Lo que tengo que hacer es pedir un mandamiento de lanzamiento. ¿Por qué? Porque Alan ya sabía que se tenía que ir. Alan ya sabía que tenía un juicio, que tuvo una sentencia, que se hizo una subasta, que ganó Pablo, que Pablo pagó el saldo de precio. Se tiene que ir. Entonces, el desalojo del deudor, si el deudor está habitando el inmueble subastado, se materializa mediante mandamiento de lanzamiento. ¿Cómo es el mandamiento de lanzamiento? Va un oficial de justicia, puede ir con auxilio de la fuerza pública de un cerrajero y lo sacan de la pestaña. ¿Bien? Esa es la desocupación del deudor. Segundo supuesto, puede ser que yo vaya y quien está dentro es un tercero, pero que tenía un contrato de locación. ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo adquirente. Y tenés que esperar a que finalice el contrato. Exacto. ¿Por qué tengo que esperar a que finalice el contrato? Y porque así lo protege la ley, el código en el capítulo de... Obvio. Anterior. Pero además, ¿por qué? Porque yo como adquirente, ¿qué sabía? Por eso Que el inmueble estaba ocupado. Estaba ocupado. Por los edictos. Exactamente. Por eso yo les decía que un recaudo previo a decretar la subasta de inmueble era el mandamiento de constatación, para ver en qué estado de ocupación estaba. El juez cuando contaba con ese mandamiento, al decretar la subasta, decía, se declara la subasta de este bien que está ocupado, por fulanito de tal que exhibió el contrato de locación. Y en los edictos era importante decir el estado de ocupación. ¿Por qué? Porque después que le compra no puede decir, yo no sabía que estaba Matías con un contrato. No. Cuando se publicaron edictos se avisó que este inmueble estaba ocupado por tal persona con contrato de locación vigente hasta tal fecha. Entonces, en este segundo supuesto, el desalojo no se puede materializar. Ahí vamos, Iván, esa es la tercera. Muy buena pregunta. Entonces, en este segundo supuesto, tendré que esperar hasta que venza el contrato de locación. Una vez vencido, se hace lo mismo que en el supuesto que me está preguntando Iván, que ¿qué es? Si yo voy y hay un tercero que lo está usurpando el inmueble. Si fuera un tercero que ya tiene el contrato de locación vencido, o un usurpador, ahí sí se hace por incidente de desocupación. ¿Bien? Entonces, repito, las tres alternativas que tiene el adquirente para hacerse de este bien inmueble van a diferir según el caso. Si quien está en el inmueble es el deudor, no se hace incidente de desocupación. Es una pregunta de Constantino, mira, no sabía. Y la explicó bien, Gropo, así que la van a contestar bien ahora en el examen. Entonces, si quien está en el bien subastado es el deudor, la desocupación se va a materializar mediante mandamiento de lanzamiento. Segundo supuesto, si quien está en el bien, es un tercero con un contrato vigente, el adquirente deberá esperar hasta que finalice el contrato y una vez finalizado, si el tercero no abandona voluntariamente el bien, deberemos hacer un incidente de desocupación. Tercer supuesto, que es el que preguntaba Iván, si el inmueble hubiese estado usurpado, se hace un incidente de desocupación. ¿Bien? Esas son las formas que tiene el adquirente en subasta para hacerse del bien adquirido. ¿Y ahí no se le pide a qué título está ocupando el inmueble? Por ahí tiene un contrato putativo, un título putativo o algo del inmueble y... ¿Vos decís en el supuesto del que está usurpándolo? Sí. Eso, claro, tramitan el incidente. ¿Qué pasa? Todo eso también es incidente. Yo golpeo la puerta y está Pablo, y Pablo no sé quién es, porque en el edicto no figuraba. Claro. Lo que yo tengo que hacer es hacer un incidente. Del incidente se le va a correr traslado a Pablo y Pablo va a poder alegar sus defensas. Claro. Y ahí el juez resolverá. Va por vía incidental. ¿Bien?
Pero entonces, es muy importante saber, porque todos caen en la tentación, ¿cómo se materializa? Si el bien está ocupado, ¿cómo hago para materializar la desocupación? Por incidente. No, pare. Es por incidente siempre y cuando quien está no es el deudor, en ese caso va por mandamiento, y siempre y cuando el que esté ocupándolo en ese momento no tenga un contrato vigente. Si está contrato vigente, tendré que esperar hasta que finalice, y ahí sí, si no se va voluntariamente, deberé deducir el incidente de desocupación. ¿Bien? Bueno. Acá terminó el trámite de subasta. Volvemos al expediente. Se subastó el bien, obtuvimos una buena suma. Yo ejecutante digo, bueno, al fin, viejo Matías, delincuente, me hiciste tramitar todo este proceso judicial, estoy repodrido, quiero cobrar. Ya que no puedo hacer nada porque estoy en cuarentena, por lo menos quiero poder pedir un delivery. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, iba a decir alguna bebida alcohólica, pero no está bueno para decirlo en clase. Así que un delivery, una hamburguesa, no sé, una pizza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez finalizada la subasta, integrado el saldo de precio por el adquirente, el ejecutante lo que debe hacer es, ¿qué? Ya tengo la plata depositada, ¿qué hago? Igual que al principio, cuando les había contado. ¿Qué se hace para poder cobrar? ¿Qué tengo que hacer? Hoy cuando les expliqué... ¿Cómo? No, pedir el cheque seguro, si dijiste eso, sí, eso sí o sí, pero antes de pedir el cheque. ¿Qué hago yo si hay plata depositada en el expediente cuando dicto sentencia? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Los honorarios. Practicar liquidación. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Vengo ejecutante, presento un escrito y digo, mire señor juez, acá se hizo la subasta, ya se integró el saldo de precio, ya hay plata en cuenta judicial. Quiero cobrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Practico liquidación. Que acá vuelvo a lo que había hecho al principio de la clase, que era cuando había fondos depositados o cuando el deudor voluntariamente depositaba una suma. ¿Cómo se practica la liquidación? Voy a la sentencia y veo el monto de condena, es el monto de capital. Veo cuál fue la fecha de mora que se estipula en la sentencia y a partir de ahí calculo los intereses a la tasa que también fijó el juez en la sentencia. Eso me va a dar la liquidación que es capital, intereses y también le puedo agregar los gastos que son, por ejemplo, tasa y sobretasa de justicia, diligenciamiento de una oficina de entrega de jurisdicción, etc. Bien, todo eso es lo que conforma la liquidación. De ese escrito de liquidación se va a correr traslado al ejecutado. Si el ejecutado hubiera estado presentado en el expediente, este traslado por 5 días se materializa, se notifica por cédula. Si no se hubiera presentado, como se hace efectivo el apercibimiento del 41, se notifica por nota. Ojo, háganme acordar cuando termine la clase de explicar la diferencia entre rebeldía y 41. Es una pavada, pero quiero que lo sepan. Entonces, se corre traslado a los 5 días. El ejecutado, ¿qué puede hacer? Nada, no contestarla, contestarla y consentirla, o impugnar la liquidación. ¿Por qué la podría impugnar? Alan Pícaro, el juez condenó a tasa pasiva y vos me pusiste tasa activa. O modificaste la fecha de mora y la pusiste un poquito más atrás, para hacer mayor el monto de intereses. Si le impugnara, el juez correrá traslado por 5 días al ejecutante, podrá contestar o no, y después el juez resuelve. Esta resolución obviamente es apelable. ¿Bien? Ahora bien, sustanciar la liquidación, conteste o no conteste el ejecutado, le impugne o no, igual el juez la puede controlar de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Si el pícaro de Alan hubiese puesto una tasa de interés distinta, más onerosa, y Pablo, que en ese día estaba viendo un partido de fútbol y no estuvo bicho y no contestó, tiene por suerte un juez brillante como Gropo que sí controla la liquidación de oficio, y bueno, no voy a poner a ninguno de ustedes, el juez soy yo, lo siento. Va a controlar la liquidación de oficio y va a decir una palabra. Sí, es verdad, Pablo, en vez de tomar cerveza y mirar los partidos de Boca, deberías haberla impugnado. Pero Alan, yo no voy a dejar que te salgas con la tuya y yo de oficio la corrijo. O te la hago reformular. ¿Bien? Entonces, hay dos posibilidades. O que el ejecutado la impugne o que el juez de oficio la corrija. Es prácticamente imposible que una liquidación mal practicada se apruebe, porque los jueces la controlan. ¿Bien? O sea que contestar el traslado no para el ejecutado es bueno hacerlo, porque puede alertar a un juez, pero si no lo hiciera, igual posiblemente se advierta de oficio por el magistrado. Cuando esta liquidación está hecha de mala fe, sí. ¿se aplican algunas sanciones? No, se podría aplicar, pero no se aplican. Se podría aplicar una sanción, una multa, pero no. En la práctica no. Se podría hacer tranquilamente, puede ser una conducta maliciosa. Las sanciones por temeridad y malicia están en el artículo 45 del Código Procesal y el juez las puede fijar de oficio a pedido de parte. En este caso podría hacerlo. Claro, pero no suele. Por eso pregunto. Claro, ni se aplica. No suele. La verdad que no lo he visto. Porque también rara vez la practica mal, porque saben que el juez se va a dar cuenta. O sea que es muy poco probable que una liquidación esté mal hecha. Tendría que ser alguna cuestión muy compleja de cálculos.
Entonces, sustanciado, se aprueba la liquidación, y en ese mismo acto de aprobación de la liquidación, por capital, intereses y gastos, el juez va a regular honorarios a los abogados. ¿Qué hacemos después? Habiendo plata en el expediente, lo primero que se hace, esto ya no lo noten porque es para que lo sepan nada más, esto excede el marco de procesal civil, es de práctica 2, pero es para que vean el procedimiento completo del cumplimiento de la sentencia. ¿Qué es lo que se hace después? Una vez que está aprobada la liquidación y que se regulan honorarios, si hay plata depositada se empieza a pagar. ¿A quién se le paga primero? Muchachos, estamos estudiando por algo. Y los honorarios de martillero también, Ana. A todos los que tengan privilegios sobre el crédito del inmueble. Vamos por partes. Primero, vamos a suponer, pues eso va para después por si no alcanza. Cuando no alcanza se hace lo que se llama orden de preferencias y va cobrando uno. Supongamos que alcanza para todos. Al primero que se le paga, y es un mismo juicio acá, no hay acreedores en otros procesos. Ahora, pues, a esa alternativa voy a llegar después. Supongamos que es un único embargo, un único juicio. Solamente está acá, se subastó acá y hay que pagar a lo que está en este juicio. ¿A quién se le paga primero? Al abogado. Si no, ¿para qué trabajamos? Si cobra primero el cliente, posiblemente después no nos pague y se vaya. Entonces, el primero en cobrar, una cuestión lógica, va a ser el abogado. Ahora les voy a explicar quiénes cobran antes, pero como regla general, va a cobrar el abogado. Una vez que se demuestre que están pagos los importes de honorarios y aportes del abogado, recién ahí se va a liberar las sumas en favor del ejecutante. Si las sumas no alcanzaran para cubrir el total, se le hace un giro judicial. En este momento se está haciendo todo por transferencia. Ustedes saben que la forma de cobrar en un proceso es o por giro, que es un cheque, o por transferencia bancaria. Si la suma es mayor a 30.000 pesos, sí o sí se debe efectivizar por transferencia bancaria. Actualmente, como está el tema de la pandemia, no se pueden hacer cheques. Las libranzas judiciales se hacen por medio de transferencia de banco a banco. Entonces, si existieran fondos suficientes, cobrados los honorarios de aporte del abogado, se le va a librar el giro o transferencia según el monto al ejecutante. Ahora bien, ¿qué es lo que decía Pablo, que es una buena observación? Puede ser que los montos no alcancen para cubrir todo. Entonces, acá lo que tiene que hacer el juez, cuando las sumas no alcancen, es establecer un orden de preferencia para el cobro. Acá sí va a tener que detallar quién cobra primero, quién cobra segundo, quién cobra tercero, quién cobra cuarto. Siempre lo primero que se paga son los gastos de conservación y realización del inmueble, que ahí está lo que preguntaba Ana. El primero que va a cobrar va a ser el martillero, y todos los gastos de conservación del bien. Eso va a ser lo primero que se pague, cuando no alcance. Lo segundo que se paga en el orden de preferencias son las deudas que tenía el bien anteriores al decreto de subasta. ¿Bien? Tercero, las costas de juicio. Cuarto, el crédito del ejecutante por capital. Quinto, los intereses. Esto no importa que lo sepan. Es solamente para que entiendan. Si alcanza para todo, bárbaro, no hay problema. Se le paga el martillero, se pagan los gastos de juicio, se pagan los honorarios del abogado y los aportes, y recién ahí se paga al ejecutante. Esto encuentra una razón lógica, que es, si uno le pagara primero al ejecutante, correría el riesgo que después no le pague los honorarios al abogado. No obstante, si hubiera plata para todos, van a cobrar todos, no hay drama. Si sobra, si hubiera un remanente, se devuelve al ejecutado. Se hace reintegro de capital. El problema se da cuando la suma del producido de la subasta no alcanza para cubrir todo. Entonces ahí el juez deberá dictar una resolución interlocutoria fijando el orden en el cual se va a pagar. Primero los gastos de conservación y realización, gastos de martillero. Segundo, las deudas anteriores a la subasta. Tercero, las costas del juicio. Cuarto, si hay un crédito privilegiado. Quinto, el ejecutante por capital, después interés. Esto no importa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se me acabó la plata al tercero? El cuarto, el quinto, el sexto deberán esperar hasta que conozcamos nuevos bienes del deudor para subastar. ¿Se entiende? Por eso es un orden de preferencias. Si no alcanza para todos, los de abajo tendrán que esperar hasta que conozcamos nuevos bienes y se pueda declarar una nueva subasta. Ana me dice, los honorarios del martillero por rata. El martillero cobra, ¿eh? Es lo primero que cobra, son los gastos de realización. Sí, esa era la pregunta. Bien, a ver si me quiero ver el programa porque quiero ver si no me olvidé de algo. Bastante. Les voy a decir una cosa. Cuando hablan de proceso de conocimiento, ustedes se acuerdan que se podía declarar la rebeldía. Artículo 59. En el juicio ejecutivo la rebeldía no procede. Lo que procede es lo que se llama apercibimiento del artículo 41. ¿Cuándo hay apercibimiento del 41? Cuando si el ejecutado no se presenta a hacer valer sus derechos
el apercibimiento del 41 es tenerle por constituido el domicilio en los estrados del juzgado. Y no se le va a notificar ni la sentencia. La sentencia de tránsito y remate también se notifica en los estrados del juzgado. A diferencia de la rebeldía, que ustedes se acuerdan que en la rebeldía, ¿qué resoluciones judiciales se notifican? Igualmente por cédula. Esto lo tienen que saber porque es primer parcial, ¿eh? Así que Noelia podrías contestar ahora. ¿Qué resoluciones se notifican al rebelde? Por cédula. En principio, todas se van a notificar en los estrados del juzgado. Eso es uno de los efectos de la rebeldía. No obstante, hay 2 que se notifican por cédula. Más, ayúdanos. La declaración de rebeldía y la sentencia. Y sentencia. Exacto. Exacto. Bien, Belén. Belén no prendió la cámara, pero estaba contestando. Bien ahí. La diferencia de la sentencia de tránsito y remate, si se los intimaron de pago. Esta es la citación nuestra para la defensa. Si el ejecutado no se presentó, se va a hacer efectivo el apercibimiento del 41 teniendo por constituido el domicilio en los estrados del juzgado. Cuando se dicte la sentencia de tránsito y remate, esa sentencia al ejecutante, al actor, mal llamado actor, recuerden, se le va a notificar por cédula, pero al ejecutado se le notifica en los estrados del juzgado, artículo 41. ¿Bien? Entonces, recuerden, no procede la rebeldía en el juicio ejecutivo, está solamente previsto para el proceso de conocimiento. ¿Qué es lo más parecido que sí se aplica en el ejecutivo? El apercibimiento del artículo 41. ¿Bien? Estoy cansado. ¿Alguna pregunta? Seguramente entre el primer... Sí, Ana, Noelia. Sí, una consulta. Estaba chequeando el material que usted subió. Punto 3 había subido en la introducción, no lo subió completo el punto 3. No, porque no quería... Claro, lo que digo hoy es, la mitad del 3, a partir de subasta, digamos, hice un paneo rápido del anterior, para que lo sepan, y el 4. ¿Por qué no hice todo el 3? Porque no quería detenerme tanto, como es fácil, de qué es la sentencia de tránsito y remate, cuál es el carácter y cuáles son los recursos. Eso, leyéndolo un resumen, es fácil. Como la clase de subasta es... Sí, perdón. No, disculpe, ¿usted va a subir material de estos 2 puntos que faltaron, o lo tenemos que pasar la clase? Yo para saber cómo organizar. No, buena pregunta. En principio, como esta era la más larga de todas, fíjense que ya terminé el horario completo, de 1:30, como era la más larga de todas y la más compleja, preferida al oral. En principio es esto. Si, le soy sincero, ahora hasta el primer parcial no llego porque tengo otros compromisos pendientes que me están apurando, de escribir artículos, etc. Y tengo que dar otras charlas. Si llego entre el primer parcial y el segundo, mi idea es hacer algún PowerPoint explicando subasta electrónica, sobre todo con videos como hice anteriormente. No lo hice ahora porque no tenía tiempo material para realizarlo y como era complejo no lo quería dejar en formato papel. Entonces dije, bueno, lo más difícil de juicio ejecutivo lo voy a dar en clase oral por Zoom, que tarda 1:30. Si puedo... Sí, no se preocupe, lo pasamos esta clase. Yo quería saber si quería primero dar la clase y después subía el material, más que nada porque lleva mucho tiempo pasar la clase, pero... Sí, ya sé. Por eso es que también... yo les soy sincero, yo siempre cuando doy clases trato de ponerme a aquel lado y qué es lo que me gustaría más. Para mí lo mejor son videos con PowerPoint, para mí, si yo fuera alumno. O material escrito, que posiblemente le guste más material escrito, pero para mí lo mejor es Power con video. Ahora, como tengo muchos compromisos en esta última parte, para el punto de subasta no llegaba a hacerlo, entonces digo, podía hacerlo escrito porque ya lo tengo hecho, que era solamente corregirlo para poder presentarlo, o podía darlo por clase oral. Como me parece más serio, y para que se entienda mejor, sobre todo por el tema de subasta electrónica, cómo es el tema de pujas, cómo es la publicación de dictos, para qué sirve tal cosa, para qué sirve tal otra, dije, bueno, lo hago por Zoom. No obstante ello, no me quiero comprometer, pero si llego, hasta los primeros días de junio no voy a poder porque tengo otros compromisos. Pero si puedo, mi idea es hacer algún PowerPoint de subasta con videos o con audios, como hice anteriormente con las otras unidades. Si no logro hacerlo, tendrán esta clase. Más que esto no voy a poner igual. Pero bueno, está buena la pregunta para que sepan, porque como di todo y el punto 3, la primera parte la di en forma escrita, con esto quedaría acabado la bolilla 15 completa. Si logro hacer algún PowerPoint, se lo subiré después con video, etc. Pero como me hace enojar mucho el tema de la subida, vamos a ver qué hago. Bueno, ¿qué más? El simulacro del jueves, que es de medidas cautelares nomás. Sí, a partir, según me lo... Sí, perdón, discúlpame. No, eran 2 preguntas juntas. Y además, ¿cómo es como el simulacro que fue la última vez tipo multiple choice? Sí, 2 cosas. A partir de mañana, entre martes, miércoles, jueves, la doctora Rieta va a subir presi con audio, no video, con audio, de su bolilla. Clase por Zoom me dijo que no sabe si va a poder dar por la conexión a internet, tiene miedo de que se le corte. Así que en principio ella va a evacuar su bolilla, la de medidas cautelares, con presi y con audio. A su vez, el jueves va a poner a disposición un formulario Google con un multiple choice solamente sobre medidas cautelares
para utilizarlo como prueba piloto para después el parcial. Entonces, van a ser solamente preguntas sobre medidas cautelares y formulario Google, que creo que ya hicieron uno hace poco, o en la otra comisión seguro, creo que en esta también, es el mismo sistema. Es más que nada para que ustedes vean cómo puede ser un posible examen, ciñéndonos solamente a la memoria de cautelares, y para que nosotros también veamos cómo responden ustedes y si es muy complejo o no, porque siempre les digo lo mismo, esto que es nuevo para ustedes, para nosotros también. Nunca hicimos esto, ni dar clases por vía Zoom, ni tomar exámenes multiple choice, siempre tomamos oral. Así que en principio es como una prueba piloto para ustedes y para nosotros, solamente sobre medidas cautelares. Va a estar a disposición el jueves, no me dijo a qué hora, solamente me dijo que les comunique eso, que va a subir a partir de mañana Prezi con audios, y que el jueves va a poner a disposición este formulario de Google. No obstante, martes o miércoles les va a avisar a qué hora y mayores particularidades. Tengan en cuenta que hay chicos, por lo menos hablo por los que sé, que rinden el 28, que justo cae jueves, así que puede que tal vez no participen tanto como participaron la última vez. No, perfecto. Porque encima al ser tema de segundo parcial, quizás no todos tampoco están metidos en el tema como para darse los 10 minutos para probar, practicar, digamos, nada más eso. No, tal cual. Mire, es otra cosa de las que hablamos con los profesores. Yo les decía, estas semanas están en época de parciales. Entonces, es muy poco probable que haya muchos alumnos, es muy poco probable, le dije a Nancy que hagan el examen porque o rinden o van a rendir al día siguiente o a los días posteriores otros exámenes. Entonces, no se preocupen. Quien lo pueda hacer, mejor, porque les sirve a ustedes para familiarizarse con esta modalidad de evaluar, pero ya sabemos que la cantidad de alumnos va a disminuir por una cuestión lógica, que están rindiendo exámenes. Si antes éramos 40 y pico, 50, y ahora esta semana y la que viene van a ser pocos, porque es lógico. Así que no, eso quédense tranquilos. Gracias por la aclaración, pero ya lo sabíamos, sí. Bueno, ¿nos vamos a comer? Seguramente, el mejor pulgar de todos, ¿no? Seguramente igual nos vamos a